Sí, Nepchan, en unos segundos comienzo. Estoy terminando de preparar todo y dame unos cuantos segundos. Bienvenido. Espero estés aquí por aquí durante todo el stream. Ah, sí, esa imagen es única. Sí, esa imagen no te la esperabas, ¿ah? Con Ify y Jutao. Yo estoy terminando de acomodar las cosas en YouTube porque yo transmito en YouTube y en Twitch al mismo tiempo. Entonces, tengo que acomodar las categorías y las etiquetas de ambos lugares. Ah, si quieres saber cómo me fue en las tiradas por Silverwolf ayer, está en mi canal de YouTube. Está en mi canal de YouTube ahí. Ok, va siendo hora de ir comenzando. Vamos con esto, ¿no, amigos míos? 3, 2, 1.
Aquel momento en mi corazón, el silencio se desmoronó. Incluso hasta llegué a gritar, buscando recuerdos del pasado. Y la oscuridad a mi visión nubló sin alguna razón. ¿Qué podré hacer? Voy a crecer en un mundo sin color. Era aquel momento yo te busqué insaciablemente, pero tú nunca llegaste a mí y yo tuve que seguir. Aún si tengo que vivir así, en soledad dentro de mí. La noche vendrá, yo salgo la luz. Tengo deseos de poder vivir en un mundo de puro color, con personas que en verdad su corazón tenga sentimiento. Tienes un color en tu interior nació que nunca se perdió. Y otra vez veo poder pintar un nuevo amanecer. ¿Cómo se encuentran, amigos míos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bienvenidos. La canción es de Blood Plus. Es un cover en español, de hecho. Se llama Colors of the Heart. Así es como se llama la canción. Ok, yo sé que está. Ok, vamos a poner el bot para poder escuchar el chat cuando habla. No va a poder verlo. O tal vez sí, espérense un toquestico. Ok. Un toquestico. Hacerlo más pequeño. Ok. Listo. Espérense para mover esto bien como va. Hacer un poquito más así. Esperen un toquestico, disculpen eso. Ya. Ahora sí. Vio tu capacidad de poder correrlo a 1080. ¿En serio? Gracias. Pero normalmente lo hago más pequeño para poder ver el chat y cosas así por el estilo a la par. Y vamos a cambiar de equipo. Ok, listo. Uno aquí. Dice, yo lo estoy corriendo el juego a 1080 por 720 para tenerlo a 60 FPS. Gráficos mínimos, ya veo. Vamos a cambiar de equipo aquí. Va Farusan. Farusan, ¿dónde estás? ¿Qué estás? Ah, no, espérese. Fischl. No, Farusan. Hagamos con Farusan. Need the help of an elder, huh? Sí. Utilizar este equipo. Y mi integrada está al 70, 90, ok, por 70. Gráficos mínimos y mi integrada está al 70, 90%. Qué demencia. Yo es que tengo una 1060, es mi tarjeta gráfica.
1080, no me acuerdo. 1060 o 1080, algo así. Nvidia. GeForce. Lo que sí me hace falta un poco son memoria RAM, pero después puedo hacer eso, no hay problema. Bastante bien, Falcon, bastante bien, me va bastante bien. Recuerden, pueden ver el chat de YouTube y Twitch en la pantalla. Los dos están compartiéndose ahí. De una u otra manera. Ok, ahora sí. Are we getting close? Which way should we go now? ¿Cómo estuvo el personaje? Bastante bien. Silverwolf es genial. Es genial. Ella es genial. Ni siquiera voy a mentir. Ella es espectacular. We just need to head a short way towards the desert. It's not far. Ok. I would recommend taking a bodyguard to protect you. If the customer does turn out to be rotten, you can let the bodyguard deal with them. Good point. A bodyguard. Ah, sí, no. Oh, look! Isn't that Sino? Dino, mejor dicho. Sino! Ah, usted es la integrada, Good to see Ryzen. you. Headed to Caravan Rebot? Zeno. Ah, usted es una integrada de Neptune. De integrado según unos Ryzen 3 Pro 4000 435. No, 4350, ya veo. Remember, Paimon? We can't just disclose the customer's information. Huh? Oh, don't worry. This is Sumeru's General Mahamatra, Sino. He's the leader of the Matra and always takes criminal activity very seriously. Ok. Wow. How do you know so many powerful people? You better get used to it, Kirara. You wouldn't believe the people I've met since I started traveling with them. Do you have some time now, Sino? Or do you need to go participate in the Genius Invocation Tournament? Ese es Zeno. Tournament? The tournament has already finished. Really? Then how did you do, Sino? I am now the official king of invocations. Enhorabuena. Supongo que te resultó bastante fácil. I used Forbidden Hand at the opportune moment and drew... I can explain it later. Anyway, I have time. Se ven tus solicitudes de amistad. Si ves un nombre, si ves en tu lista de amistad un nombre en letras asiáticas, foto de Jutao y la tarjeta de Yelan, soy yo, ¿ok? Great. Let Paimon catch you up on what's happening. Voy a ver porque creo que lo tengo todo full. Bla 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 bla. Paimon's parched now. How many times is Paimon gonna have to explain everything? I can accompany you. As Paimon said, it's my duty to uphold the rules and punish evil. What do you think, Kirara? All right. But remember, you all should hide while I'm delivering the parcel. I know that this customer is suspicious, but they're still my customer until we have any concrete proof otherwise. Okay, we'll go hide. Ok. But if we're too far away, we won't be able to hear anything you're saying. How will we know if you're in trouble? Como dije, Nep, voy a estar atento de tu solicitud, pero creo que estoy lleno, así que voy a tener que hacer espacio o tenerte ahí porque yo uso las solicitudes pendientes como segunda lista de amigos. Not a problem. You can just watch my tails. Your tails? You mean both of them? Of course, both of them. I'll come up with a way to have the customer confirm the contents of the package. If they turn out to be just an ordinary customer and the package doesn't contain the card backs, then I'll lower both of my tails. That'll mean you can just stay hidden.
¿Sí? But if they turn out to be the thieves we're after, then I'll... Lay down. Huh? Why would she do that? Ok. It'd be a signal that we need to lay down the law. Rayos. Ok. La broma es en inglés. Porque es un juego de palabras, pero en español no se puede traducir bien. Interesante. Y como dijeron, su forma original era la de una gata. Eso, gatear, porque es una gata. Rayos. Así que cambiaron o sea, la forma en que tradujeron, en que pusieron los subtítulos en español, tiene sentido para hacer un juego de palabras. Gatear porque es una gata. Si es el que buscamos, vas a gatear porque es una gata. Pero en inglés suena mucho más divertido. Porque lay down the law. Quien entiende inglés y entiende el juego de palabras va a ser súper entretenido. Porque es súper entretenido, en serio. No way! I'm not getting on the ground. That would be way too embarrassing. Besides, don't you think that would look suspicious? You think so? Then maybe you can use your tails to pound your back. And why would she do that? Simple. It'd be signal that she had found the backs we're looking for. Ay, Dios santísimo. En inglés todas estas malas bromas funcionan. O sea, para que sean malas bromas, porque en español hay que buscar un poco. Charlotte. This is the first time I've met someone as creative with their words as I am. ¡Ah, que a todos les encanta! ¡Qué linda Charlotte! Have you ever considered a career in writing news headlines, Sino? Oh no, don't enable him! Eso no es lo que dijo en inglés, ni siquiera cerca. Dice, por favor no les desánimos. Debería ser la traducción correcta. Okay, if we keep standing around talking like this, the package is going to be late. Algunas expresiones también están completamente fuera de inglés. Seguramente porque en inglés hay algo que sí aprecio bastante a veces de las traducciones en inglés en comparación con los subtítulos. Por ejemplo, en esta ocasión. Porque los subtítulos están siguiendo ¿cómo se llama? El guión traducido del idioma chino original. No japonés, porque recuerden, el juego no es japonés, el juego es chino. Entonces, cuando lo traducen en inglés, la gente, los traductores en inglés, cuando hacen la traducción, sienten que algunas palabras, por ejemplo, cosas cómicas en este sentido, serían muy rebuscadas o habría que darle o ciertas palabras no significan lo mismo en chino que en inglés. Como por ejemplo en inglés, como en español, como por ejemplo lay down the law. ¿Cómo se llama? En español, esa broma es muy difícil de traducir. Y en chino y de chino a español estoy aún más seguro. Lo que estoy diciendo es que me agrada la libertad de poder seguir, que le dan los estadounidenses, de poder seguir el guión con el significado correcto a lo que se refieren de la situación y de lo que está pasando, pero aún así agregar detalles pequeños para poder, ¿cómo se llama? Para poder hacer de una forma entretenida el guión sin perder lo que significa. Por ejemplo, en chino es solo tú puedes divertirte con esos chistes, pero en inglés lo que Paimon dijo fue por favor no le des ánimos. Y es sumamente entretenido eso. Me gusta mucho más esa frase y tiene el mismo significado. Listen to me. If they're the thieves, I'll lift one tail up and keep the other one down. If you see that,
Then you can come round them up. Ok. Y por ejemplo, ella no dijo mejor hagamos esto. Ella dijo escúchenme. Escúchenme. Sí, ok, y el resto es igual. You're not going to lay down? No, I'm not laying down. Ay, no. ¡No! ¡No voy a recostarme! Porque lay down en español es recostarse. Pero en inglés puede significar como hacer caer o bajar. Entonces el chiste es hacer caer la ley. Lay down the law. Entonces, you're going to lay down. Tú vas a hacer, tú vas a bajar, por así decirlo. En español sería, pero en español no tiene mucho sentido. Entonces, lay down. Vas a ponerte abajo. Lay down the law. Yo sé que entre más lo digo, menos gracioso se escucha el chiste y ese es el punto. Pero la cosa es que lo que quiero decir es que en inglés tiene mucho más sentido la broma que en español. La traducción en español es curioso porque siento que no lo trabajaron muy bien. Sí, no hay que explicar los chistes de seno. Pero es que en sí es importante. En orden de traducción. ¿Dónde es que vamos? Porque en español se pierde mucho el sentido. Es acá adelante, ok. No hay que ir muy lejos. Lo seguimos. Ok. Pensé que tendría que teletransportarme o algo así. We're in the middle of nowhere, though. Are you sure this is the right place, Kirara? Let's see. The address is approximately 100 paces down the road from Caravan Rebat towards the desert, near the first flaming flower. That's the most suspicious address Paimon's ever heard. Sí. Bichito, lo dejé ir. Sí, va a conseguir un poquitico más de memoria RAM a mi... No, Silly, no me sigas. Es peligroso. Espérese para ver. Ok. Ok. ¿Cuánta RAM tienes? 8. Tengo que conseguirle un poco más. No pasa todo el tiempo, pero a veces el juego le da un patatús. A veces le da. No pasa todo el tiempo. No sé qué es lo que sucede a veces, pero a veces le sucede. Así es entendible. Sí. Tengo que conseguirle un poquitico más de RAM. Hay días en los que se pone sumamente extraño y no entiendo por qué. Pero ya que vámonos. A veces. Near the first flaming flower. Sí. Oh, we're here. Sí. Y es que el OBS, también creo que el OBS, o sea, porque como tengo 8... Houses around here. Debido a que tengo 8 gigas, creo que, ¿cómo se llama? El OBS también le quita, el OBS que es el programa que uso para transmitir, le quita parte de lo que necesita, a veces. ¿Cómo estás, Chino? ¿Todo bien? ¿Todo bien? UX Chino. Te vas a decir Chino. ¿Cómo estás, Chino? Maybe the Bienvenido. recipient planned on coming here to personally receive the package. I've had customers do that in the past. Ok. We're still a little early. In the meantime, why don't the rest of you go find a place to hide? And remember, watch my tails for the signal. Ok. The customer will be here soon, so be sure to stay out of sight.
Y tú con doble stream, pobre PC. Ah, curioso. La gente piensa que yo tengo doble stream, pero realmente no. Todo es una ilusión. O sea, sí transmito, sí hago stream en dos lugares, pero es una ilusión. Porque lo que hago es transmitir a Restreamio. Y Restreamio es una página que cuando llega a Restreamio transmite lo que está en Restreamio a páginas que yo elija. A cuentas que yo elija mías. Yo no tengo doble stream abierto. Yo solo tengo un stream abierto, pero ese stream transmite a dos páginas al mismo tiempo. We'll hide here. This spot is hidden, but with a clear view. Restreamio se llama la página. Usted hace una cuenta ahí y luego asocia las páginas que quiere que Restreamio transmita. Por eso mis streams tienen un poquito más de latencia, en el sentido de un poquito más de retraso en responder cosas. Porque de la transmisión pasa a Restreamio, y Restreamio es la página que transmite a YouTube y a Twitch. A mi YouTube y a mi Twitch. I'm unsure this recipient's up to no good. Who'd pick up a package in a place like this? Alguien sospechoso, Paimon. I agree. But for the sake of her company's reputation, we'll let her tell us what to do. Ay, Dios. Ay, ya le encantan. Oh, oh, Dios. Oh. Ah, bueno, no sé por qué, pero me agradan ellos dos juntos. Ya veo donde la comunidad los chipea, What? lo cual no los culpo. As in her tails? Yeah, we get it. Hey, look! Someone's coming. You from Komoni Express? Sí. That's right. You must be Mr. Dada Baba? Where's the package? Realmente Genshin Impact necesita ser tan interactivo como Star Rail. Tal vez no. O sea, a lo que me refiero es que, primero que todo, este juego tiene que comprender algo. Los juegos, me gustaría, y seguramente en el futuro va a ser un poco más interactivo, porque he visto unas que otras cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, la respuesta a Yaimiko, que tuvo diferentes respuestas, que ella reacciona diferente dependiendo a qué respuesta le da a uno. Con el TCG, cosas así por el estilo, una que otra cosa. Pero a lo que me estoy refiriendo es que los juegos son hechos con 2 años de anticipación. Por ejemplo, obviamente, mucha gente dice: ay, madre, nos escucha la comunidad. Pero ustedes creen que realmente producir una función o hacer retoques a ciertas cosas gráficamente, o de diálogos o grabaciones y todo eso, se hace en un mes? No, amigos míos. No. Por ejemplo, cuando Mondstadt y Leeway salió, seguramente ya estaban trabajando. Cuando el juego salió por primera vez, seguramente ya estaban trabajando en Sumeru. Cuando Inazuma salió, Sumeru ya estaba terminándose, y tal vez están empezando a trabajar, tal vez ya estaba terminado o terminándose, y ya estaban empezando a trabajar en Fontaine. Las compañías, al igual que los banners y todo esto, todo está decidido por adelantado. Lo cual me parece sumamente curioso, porque una vez había escuchado a una persona decir que, yo no sé cómo deciden, pero seguramente se ponen cada mes a decidir qué banner quieren. No, amigo mío, ellos no se ponen a decidir qué banner quieren cada mes. Eso está decidido así. El desarrollo de un videojuego lleva 2 años por adelantado, mínimo. Mínimo. Usted no puede crear una historia y personajes y todo lo demás en 3, 4 meses. No, eso es demasiado poco. Incluso un mes. Entonces, cuando la gente dice: ay, pusieron esta función finalmente. No, todo eso ya está sobreplaneado. Tal vez una que otra función como
mejores cosas en el chat o aumento de números de cierto personaje o detalles mínimos técnicos. Posiblemente sí, pero incluso eso lleva unos cuantos meses de preparación. ¿Y el chat en Starfield para cuándo? Se lo pongo de esta forma. A diferencia de Genshin Impact, o sea, entiendo y al mismo tiempo no entiendo la razón para un chat en Starfield. Entiendo por qué, para comunicarse con un amigo, para hablar de sepa jugas qué, tal vez preguntarle algo, o tal vez no puedo hablar con él en persona y es una forma de hablarle a un amigo, comunicarse si el mae está conectado en el juego o algo así por el estilo. Si el tipo está conectado en el juego o algo así, el mae, o algo así por el estilo. El punto es que en Genshin tiene más sentido, aunque el cooperativo en Genshin no es muy bueno, que digamos, porque la mayoría del tiempo uno puede hacer en cooperativo, uno puede hacer solo lo que uno puede hacer en cooperativo. Pero incluso en Genshin tiene más sentido el chat que en Starfield. Y si están en el juego no responden en las redes. Es sumamente curioso. Es sumamente curioso. Yes, this is your package. Here you go. I recommend that you open it and confirm the contents. I've been running to many places the past few days through all sorts of weather. The contents may have shifted, so it's best to check that everything's intact. No need. You haven't opened it to see what's inside, have you? Nope. Of course not. That would be against our company policy. But if the contents are valuable, I would still recommend checking them first. If anything turns out to be damaged, I could compensate you now. Por ejemplo, algunas personas dicen la actuación, el lip syncing, o sea, la forma en que se mueven sus labios con lo que dicen los personajes, está mejor en Starfield que en Genshin. Por supuesto que sí. Espero que lo mejoren en Genshin. ¿Quién sabe? Porque como le dije, un juego está ya hecho adelantado por 2 años casi. Entonces, tal vez si van a mejorarlo o cambiarlo, tal vez sería en año y medio, 2 años como mínimo. I said no need, didn't I? Why are you so persistent? Sí, son demasiado. Sí, porque para cuando salió el juego no tenían el sistema que ocupan en Starfield. Se lo voy a poner de esta forma. El motor gráfico que utilizan en Starfield es diferente al que utilizan en Genshin. Porque en Genshin no tenían el dinero para conseguir ese motor gráfico. Y ahora no lo van a cambiar. Porque cambiar el motor gráfico de un juego sería tener que modificar todo el mapa, tener que rehacerlo desde cero y hacer todo desde el comienzo. Y eso no lo van a hacer. Mentira. Sería una idea sumamente estúpida. Esas eran las referencias de Paimon en riesgo de ser devorado como comida de emergencia. Fue divertido durante un tiempo, pero repetir una broma tanto después la echa a perder. Pero entiendo a lo que te refieres, Shino. ¿No es Unity? Sí, pero ahora utilizaron una nueva versión del en Starfield utilizan una nueva versión del modelo de la versión gráfica utilizan una nueva versión de ese motor gráfico. Conozco un juego que cambió su motor a Unity y murió en 130 días XD. Lo que pasa es que no es que murió por cambiar a Unity, es que murió por cambiar. Porque cuando usted, como le dije, cuando usted cambia el motor gráfico de un juego, tiene que empezar desde cero. Y es que la gente a veces no entiende. La gente piensa, nosotros pedimos algo en el juego y lo van a hacer. Es claro, pueden hacerlo, pero toma un tiempo hacerlo.
Y más bien, si piden algo tan grande como... la gente cree que es algo mínimo, pero si que quieren pedir algo tan grande como que los labios estén de acuerdo con lo que dicen los personajes, tienen que cambiar el motor gráfico de todo el juego. Y eso no lo pueden hacer sin empezar el juego desde cero. We could use that to our advantage, you know. Hey, you. Are you the only one delivering out here? Yes, that's right. I wouldn't bring a bunch of people with me to deliver a package. ¿Y más animaciones? Sí, más las animaciones. Todo tiene que cambiarse. Todo tendría que cambiarse. De hecho, a Starfield le faltaban algunas cosas que Genshin no que Genshin tenía, que Genshin tiene, que pusieron hasta la versión 1.1. ¿Por qué? Porque el juego aún no estaba completamente terminado. Por ejemplo, usted sabe que en Genshin, cuando usted entra al menú del personaje donde están los artefactos, las armas y todo, si usted se queda quedito, el personaje empieza a hacer la animación de espera. En Honkai Star Rail no estaba esa función aún. Y una que otras funciones que ni siquiera estaban todavía. La función de búsqueda de enemigos y otras cosas. Las pusieron ahora, lo cual es mucho mejor. Pero a lo que me estoy refiriendo es que, ¿por qué la gente se pelea de cuál juego es mejor? ¿Por qué no simplemente podemos disfrutar los dos? I'm no good at lying, and I can't keep my tails from moving everywhere. Y no creo que sean limitaciones de Unity XD. No son limitaciones de Unity. No son limitaciones de Unity. Pero por ejemplo, la cola de ahora que tenemos la cola aquí de Kirara, son, ¿cómo se llama? No son cuadrados, no son octágonos como con los demás personajes. Tiene más píxeles gráficos, porque es uno de los personajes más nuevos y su cola necesita mucho más animación para hacer cosas como esta. Look, she's giving a signal. But wait, Paimon doesn't recognize that signal at all. I nearly forgot. This just happens to be my 100th delivery. It's a really special moment for me. He tenido ese problema durante toda la historia. Los labios, sí. If you could let me know what I delivered, it would mean a lot to me. Me como voy a los culillos. Her tails are moving all over the place. Pero si usted ha visto cómo se hacen las animaciones, incluso animaciones de bucle, tienen que ser fluidas. Does she need us to step in or not? Her tails keep moving and intertwining. They keep pointing in different directions. Maybe she's trying to say that she mixed up her directions. No creo. There's no way anyone could get all that just from her tails. Something's not right. I can feel it. And you seem real concerned about this package, Missy. Oh, no, that's just part of my job. We always care about the customer. Come on, boss. Enough talk. Yeah, nobody will ever know anything happened way out here. Then do you have a moment to leave a 5-star review? Sure. I'll leave a 5-star review after you're dead. En China no traduje, digo, en el idioma original chino no dijo después de tu muerte, porque en China ciertas palabras violentas y cosas así no son muy bien vistas en el público. Por ejemplo, en Japón y en China y en países asiáticos, la violencia en televisión es un poco más restringida que en Estados Unidos, lo cual es curioso porque la sexualidad y los temas sexuales y cosas así son más abiertos que en Estados Unidos, pero la violencia es más restringida. ¿Qué onda, compa? ¿Todo bien, amigo mío? ¿Todo bien? Es que estoy hablando. ¿Cómo estás, 64? Todo bien, bienvenido. We gotta save
Rayos. Ya estamos. Ah, por cierto, para los que no pudieron ver, She's got backup. para los que no pudieron ver mis tiros por Silverwolf ayer, está en mi canal de YouTube. Cualquier cosa en un video también. Pero si en Japón pasan anime con sangre, sí, pero ¿a qué hora? ¿Y en qué canales? ¿Y en qué cadenas de televisión? ¿Y a qué público está dirigido también? ¿A qué público está dirigido? Incluso las versiones que vemos a veces empiezan con censura. Por ejemplo, la nueva versión de Higurashi empezó con censura debido a la hora que estaba siendo pasado. Luego lo tuvieron que pasar de hora. Y las ¿cómo se llama? Y también las versiones de Blu-ray y DVD pueden ser las que se subieron. Un simple cambio de hora arregla todo eso, no se preocupe. También al público que esté dirigido. No digo que no pasen animes con sangre, sino que son más restringibles. También es el tipo de violencia y otros tipos de cosas se toman en cuenta. That's Sino, the General Mahamatra. No digo que la violencia no exista, sino que la violencia está más restringida que en Estados Unidos y otras cosas así por el estilo. Sangre, mano, eso es del diablo. Por ejemplo, se lo voy a poner esta vez. ¿Usted vio que Dragon Ball empezó a pasar menos y menos sangre? Cada vez menos y menos sangre. Porque se hizo más popular. Y niños pequeños y otros, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y otras demografías estaban empezando a verlo. Y se hizo más, ¿cómo se llama? Más conocido. Dice, de esa historia ha sido un poco plana. La historia es muy buena, sí. Para mí se esfuerzan muy poco en que sean más expresivos en cinemáticas. Solo porque esos ejecutivos quieren más billetes a menos costo. No creo. No creo, porque si no, no hubieran gastado tanto dinero en ciertas cosas. Si no hubieran gastado en tantas cosas. Porque uno de los lemas de Hoyoverse es... y es cierto, es completamente cierto. Porque cada vez que juego un juego de esta gente, siento que no estoy jugando un juego gacha. Pero un lema de ellos es siempre... primero que todo, somos una compañía que crea videojuegos. Si a la gente no le gustan los videojuegos, no van a venir. Nosotros no creamos juegos por dinero. Nosotros creamos juegos que la gente disfrute jugar primero. Porque si no lo disfrutan, la gente no va a venir. Y si no es un buen juego, no van a querer dar nada. Y así lo dejo. Nuestros personajes están hechos para que atraigan personas. Nuestros juegos están hechos para que la gente sienta que está jugando un juego. No más, ni menos. Somos una compañía de videojuegos. A veces, es una conversación que tuvo. Me pregunto, ¿qué quiero jugar? ¿Quiero jugar un juego de aventura? Quiero ir allá. Quiero ver esto, quiero hacer aquello. Somos primero que todo una compañía de juegos. ¿Por qué cree que los juegos de Hoyoverse no tienen PvP? Le dijeron, nosotros no hacemos PvP por una razón. Nosotros no queremos que la gente sienta que tiene que conseguir algo para estar a la altura de la competencia, o una competencia o algo así por el estilo. Es cierto, no son perfectos. No voy a decir que Hoyoverse es perfecto porque es una estupidez. Es cierto que crean juegos para ganar dinero, obviamente, pero se nota la pasión que tienen al crear los trailers, al crear las historias, al crear los personajes. Tienen cierto cariño y dedicación. Porque, como le dije, el lema de ellos, si a la gente le gusta el juego, van a ir. Y nosotros no vamos a crear un juego simplemente por crear un juego. Porque hay muchos juegos gachas que son así, que simplemente automáticos y ya. Es una loquera. En patrocinar.
Y el CD Projekt decía que nunca harían crunch. Y lo hicieron en los retrasos de Cyberpunk. Sí, es sumamente curioso. Sino? Sí, ok, aquí vamos. Cada vez que estoy jugando un juego de esta compañía, nunca siento que estoy jugando un juego gacha. Se lo voy a poner así. Casi... Se murieron rapidísimo. Nunca escucho que estoy jugando un juego gacha. Siempre siento que estoy jugando un juego. Yeah, I'm fine. Don't worry. Had I known you were here, we wouldn't have. Too late for that. And I don't want to hear any whining from you two either. Ah, Clear. ¿y qué hizo Genshin con el dinero que ganó? ¿Y qué hizo Hoyoverse con el dinero que ganó de Genshin? Creó más juegos. Yo sí, en especial cuando juego mi cuenta secundaria. ¿Por qué? Porque es una cuenta secundaria. Porque es una cuenta secundaria. Y usted ya se está saltando todo. Y está simplemente farmeando y esas cosas y todo eso. Yo solo tengo una cuenta. Yo siempre tengo una solo cuenta en los juegos. Yo no ocupo dos cuentas. Yo no ocupo nada de eso. ¿Para qué? Así verdad, una segunda cuenta es... ¿Para qué? O sea, en mi opinión. O sea, si usted quiere, lo hace. O sea, Neptune, no digo que lo que está haciendo está mal, sino que... Yo siento que no necesito una segunda cuenta. Es lo que digo. Okay. ¿Qué hicieron? Crearon más juegos. Yes. Crystal clear. Amigo mío, también. Nep, se lo va a poner de esa forma. Aquí todos los personajes sirven para pasar el abismo. Lo sé porque he visto un montón. Yo he jugado con un montón de personajes en el abismo. Y también he visto un montón de personajes de 4 estrellas pasando el abismo. Así que, o sea, nunca siento que tengo la necesidad de tirar por un personaje. Necesidad, en el sentido de que ocupo este personaje o no puedo jugar. Nunca he sentido que tengo la necesidad. Si quiero un personaje eso es diferente. O sea, si me gusta un personaje y si quiero tirar por él es algo completamente diferente. O sea, pero siento que esta compañía siempre intenta hacer videojuegos. Si entiendes a lo que me refiero. En referencia a tener una segunda cuenta es útil para ayudar a amistades que tienen un rango muy bajo para unirse a tu mundo. Gracias. Gracias, Shion. Es una buena observación. Es una buena observación. Starrel me forzó a rushear al 100% de la 1.0 solo para sacar a Silly. Una pregunta. ¿Por qué vas a sacar a Silly? ¿Porque es doble S, triple S? ¿O porque te gusta el personaje? Porque en el meta decía que era súper buena. Súper buena. Lo que me estoy preguntando, ¿te gusta Silly porque es Silly? ¿O te gusta Silly por lo que hace? Ex de Honkai Impact. Ah, bueno. Hablando de más juegos gachas. Ah, bueno, te gusta Silly. Perfecto. Eso es algo distinto. Porque usted quería sacar el personaje lo más rápido posible. Pero realmente se lo voy a poner de esta forma. Yo no rusheé la historia. Y para el final del 2 días antes de que terminara el 1.0, ¿sabe cuántos deseos yo tenía? 163 deseos.
163 deseos. Y yo no rushé la historia. La razón por la que usted rusheó la historia es porque usted pensó que tenía que hacerlo. Pero yo tenía 163 deseos y había terminado toda la historia a mi propio ritmo. A mi propio ritmo y con calma. Durante los 20 días o 30 días que le dieron. No sé por qué usted sintió que tenía que rushearla. Porque se lo voy a poner de esta forma. Al 1.0 yo ya había terminado todo el contenido de historia y tenía 163 deseos. Neptune, usted simplemente pensó que tenía que rushear. Toda chica con una guadaña es interesante, de hecho sí. En total fueron 157. Porque tienes 157 deseos y yo conseguí 163. Pues, ¿what? Y si quiere, se lo puedo mostrar en el video de Silverwolf. Yo tenía 163 deseos. ¿Cómo usted consiguió menos? Algo no hiciste. Y eso que yo me tomé mi tiempo. Algunos días ni siquiera jugaba a Honkai. Algunos días ni siquiera jugaba Star Rail yo. Raro. No sé, pero Neptune, creo que sentiste que tenías que rushear, pero realmente no tenías que rushear. De tiradas. Por eso. Tiraste 157 veces. Bueno, no. Que me dijiste que fue un total de 157 deseos. Aquí dice. Y bueno, en total fueron 157 deseos. Lo dijiste, aquí lo dijiste. Pero siento que yo conseguí 163. No sé por qué usted y yo no me rusheé nada. Yo hice la historia normalmente y de forma tranquila. Más bien yo sentía que estaba atrasado, pero no me importaba mucho. A 63 perdí con Welt C1. Y en 81 salió Silly. Ya veo. Pero aún así, no entiendo cómo sentiste que tenías que rushear. O sea, a lo que me refiero es cómo es que yo cuando fui tranquilo conseguí 163 deseos y usted supuestamente... No supuestamente. Disculpa por eso. Y usted tuvo que sentir que tenía que rushear la historia. Si los dos tuvimos la misma cantidad de tiempo y yo terminé la historia normal y con 163 deseos. Es a lo que me refiero. O sea, tuvimos la misma cantidad de tiempo. Yo fui más tranquilo y despacio y quedé con más deseos. Es a lo que me refiero. A lo que me refiero es cómo usted entonces sintió que tenía que rushear. Porque tuvimos al mismo tiempo. Es a lo que me refiero. Es algo que quiero comprender. Bueno. Continuamos. That depends on how honest you are. Te estoy hablando de solo hasta el día que salió. ¿Cómo hasta el día que salió? No me comprendo muy bien eso. ¿Qué te refieres? We'll tell you everything. Pero ella salió desde el comienzo del juego, el Silly. What's inside the package? Cardbacks. Genius Invocation TCG cardbacks that we collected from different nations. Are they the kind with a treasure chest design on them? Huh. Yeah, that's right.
Wait, how'd you know that? Cilia en el banner. Lo que junté después ya lo gasté. Y por eso ahora tengo alrededor de 55 deseos. Ya veo. No, yo me estoy refiriendo a por qué sentiste que tenías que rushear. Eso es a lo que me refiero. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están robando los dorsos? We're just a group of treasure hoarders. Okay. That's all. De pity, no deseos. Ah, ya. Ok. Up recently with just stealing small stuff. They wanted to, Go on. Creo que yo estaba preguntando algo diferente y usted me estaba hablando algo distinto. Y se entrecruzó todo. They wanted to pull off something big. You know, not just in one nation. All across Tibet. All across Tibet? Yeah, we were planning to steal prized treasures from different nations all at the same time. After pulling off a job like that, everyone would recognize us treasure hoarders as the most powerful organization across the world. Yo también soy free to play. Completamente. Amigo mío. But, seems like that's not gonna happen now. Yo también soy free to play. Y yo soy free to play completamente. What does any of that have to do with these card backs? Well, the problem was we didn't know how to communicate our master plan to all the other treasure hoarders. Ok, sí, está bien. Vamos, ¿sí? Ok, perfecto. But with how popular Genius Invocation TCG has become recently, somebody suddenly came up with the idea to use cards as a way to communicate our plans without being detected. ¿Algún personaje de Genshin en Star Rail? Técnicamente sí. Porque... Técnicamente sí, porque los personajes de Genshin son representaciones de los de Honkai en otra dimensión. No. También está, ¿cómo se llama? Himiko. Y Himiko es... va a ser una de dos. La diosa de Natlan, de fuego. De aquí. O es Diluc. O es Diluc en Genshin. Fischl también está representada de diferentes maneras. Bueno, en Honkai había un personaje que se parece a Fischl. Bueno, que más bien Fischl se parece a ese personaje. Y luego Serval, que sale en Honkai Star Rail. Es una versión de Fischl, pero diferente. Porque como le dije, son 3 versiones de personajes distintos. Himiko es del otro Honkai, sí. Aquí se lo voy a poner Himiko. El estatus de Himiko está así. En Honkai Impact 3 está muerta. En Genshin es Diluc o la diosa de Nordland, una de dos. Y en Honkai Star Rail es ¿cómo se llama? Es Himiko. Sí hay información de Natlan. Si te pones a buscar, sí hay información de Natlan. Y ok. Honkai Impact 3, el primer enemigo de... Bueno, no primer enemigo, pero... como que una de las primeras enemigas que es de viento. Que es de viento y crea tornados y cosas así por el estilo. En Genshin es Venti. Y en Honkai Star Rail aún no salió. En Honkai Star Rail está A.
Y en la compañera de Kiana. Y en... ¿Cómo se llama? Y en Genshin es la diosa de Electro. En Genshin es Ei. Sí. En Honkai Impact 3 es Mei. Eso mismo. La compañera de Kiana. Y son eléctricas las dos. Y son eléctricas las dos. Y en Honkai Impact 3, usted puede ver en una de las cortos de escena, usted puede ver ¿cómo se llama? La imagen de Bolen en uno de los cortos de escena. En una de las cámaras, cuando están viendo las demás dimensiones. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más había? Espérese, estoy intentando recordar todo. Porque hay mucha información. Y muchas conexiones. Bueno, obviamente. La Heresh Kiana, que aparecía peleando contra Mei cerca de los primeros episodios, creo que en el episodio 8 de Honkai Impact 3, en el capítulo 8, algo así por el estilo, es idéntica a la diosa que aparece en Genshin, que se lleva al hermano, en este caso que se lleva a uno de los gemelos y deja al otro. Y crea los cubos, que son lo contra lo que peleó Himiko antes también. Y crea los cubos también. Ok, continuamos. So you were the ones who printed these card backs. Yeah, because every treasure hoarder knows what to do once they see a treasure chest. First you bury it so no one else can take it, then just add a little bit of... No dije que fueran la misma persona. Dije que son versiones de diferentes personas en dimensiones paralelas. Hey, shut it! You're giving away all our plans. It appears you consider this ridiculous plan of yours more valuable than your own life. No, I'll talk. All you need to do is cover it with some wet dirt or sand, then... Ok, perdón. And it'll look like this. My fellow hoarders, this is the big job we've all been waiting for. Take up your daggers, put on your masks, and round up your sumpter beasts. Oh, and for those of you without sumpter beasts... Seriously? That's all it says? Ugh, what a waste. Hey, what do you mean, waste? That message will mobilize the treasure hoarders. He's right. The time and the other details are printed below that. Not Paimon C. Oh, there it is. Objectively speaking, it's definitely a creative method of communicating information. But then why were you trying to retrieve these card backs? Yo no uso el automático. No me gusta. A mí no me gusta usar automático en los juegos. Ni para farmear ni nada por el estilo. Lo hago yo todo yo mismo. It's all because some fellow hoarders got addicted to genius invocation. All they needed to do was stick to the plan, but they couldn't help themselves and started playing the game. Not only that, they were even using our card backs and showing them off. That wasn't the worst of it. Some of them ended up losing our card backs to other players. Ah, you were afraid that your plans would be exposed, so you dispatched members to quickly retrieve the card backs that had been scattered into the markets. Ya, es que yo ¿cómo se llama? Yo me concentro en farmear solo un poquitico y ya. Porque realmente el juego no es como que muy difícil como para farmear tanto. Porque, digamos, las únicas veces que yo farmeo es como para subir 1 o 2 niveles a todos los personajes. Porque me di cuenta que en ese juego usted puede estar 5 niveles más abajo que los enemigos y siempre puede ganar.
La diferencia parcial entre los enemigos son 5 niveles. Y uno pelea y gana. Obviamente uno tiene que pelear bien. O sea, no es simplemente poner automático, obviamente. Pero gracias a eso me ahorré un montón de farmeo y otras cosas así por el estilo. Y no he tenido que farmear, que digamos tanto. Solo farmeo. En Starvel tengo todos a 60. Silverwolf a 70. Bailu a 70. Y las únicas veces que he tenido que farmear por materiales es como 2 o 3 veces. Not just the ones on the markets. We collected all our treasure chest card backs and we had them shipped back. We feared that our plans had already been discovered, so we were preparing to print another set of card backs. They would indicate a different time to initiate the operation, and we'd redistribute them. But to take every precaution, we raised funding for everyone to send us the backs via Comini Express. That way, we could guarantee the card backs would arrive safely and on time. Oh, thanks for the compliments. Fresco. No hay nada. Ah, sí, yo juego por uno. No me gusta mucho la velocidad por 2 porque los personajes se ven como que medio ridículos. Entonces solo juego así como... Es que me parecen como ardillas que van... Un momento que se tico. Voy a terminar de comer primero. Podemos seguir hablando por mientras. Sí. Espérese, voy a dejar... Espérese, no. Voy a dejar el automático aquí para las... la historia. Con por 2 decía el doble de recompensas. Ah, ya. Disculpa. Gracias por aclararme eso porque no lo sabía. El doble de recompensas, ya veo. Ok, voy a seguir con la historia un poquitico. Ok. So the senders would stay at their original location to ensure that the operation could continue moving forward. Now that I think about it, that must be why the treasure hoarders came after the person who sold the card back in Mondstadt. Oh, right! It's no wonder we were running into the treasure hoarders left and right. They wanted to be sure that anyone involved stayed quiet. There! I told you everything I know. Hopefully that will help us make up for our mistakes. Please, Mahamatra Sino, show us mercy. Ah, por cierto, no puedo hacer grande hasta salir de la escena. Sí, por eso es que no puedo hacerlo grande hasta salir de la escena. Hasta terminar de la escena, ok. Solo cuando hay evento de por 2 farmeo experiencia. Para mí no vale la pena. Ah, ya veo. Ok, comprendo. Es más fácil de esa manera, entiendo. You'll each receive your due punishment. Enough talk. Come with me. ¿En serio? Ya te andan diciendo un nivel bajo, qué demencia. I've taken care of the criminals for now. I'll be escorting them back to Sumeru City shortly. Un buen trabajo. I was only fulfilling my duty. You all did well. Sino seems like a completely different person when he's working. All right. Goodbye for now. Oh, wait!
wait! I still want to interview the champion of the Sumero Regional Tournament! All right, go ahead. Tell me, Mr. Sino, what were your thoughts about the tournament? And did you have anything to say about the treasure hoarder incident? Genius Invocation TCG is a very good game. But to me, it's not just a game. It's an art form. It allows people to meet others, make friends, and experience the joy of dueling together. I hope everyone can have the chance to experience the fun of playing this game. Great answer. That'll be a perfect ending for my news piece. ¿Comprendo? Therefore, I assure you that I will personally bring judgment to any criminals out there with the delusions of desecrating this game with their evil plans. No matter where you run or where you hide, you will not escape the punishment of lightning. Esa es una muy buena frase, qué demencia. Y el jefe es 66, ya que es dificultad 4. Ah, yo también, ya también estoy en equilibrio 4 también. Oh, I see. Let's stay calm, no need to get worked up. Now let me think. Not so genius thieves behind mysterious treasure chest card back plot finally... Got decked? You get it? Like cards and punching? Entiendo, es un chiste malo. Otra vez, Sino. Quedan descartados. Rayos. Yes, that'll work nicely. These two make quite the team when it comes to words. If Posiblemente. that's all, then I should get going. I'll inform the other areas not to be gamed by these thieving treasure hoarders. Ay, mae. Si no, tus bromas malas son geniales. ¿A dónde va? Ok. Ten cuidado. Juguemos una partida de TCG cuando puedas. We will. Ok. So in the end, it turned out that the group of card snatchers we were tracking was the treasure hoarders all along. Sí. Still feels a little disappointing, though. Paimon thought for sure those card backs would lead us to some valuable treasure. Don't say that. Think of the bright side. We uncovered a major international crime scheme. Oh, I definitely have everything I need for my exclusive news piece. Okay. If anything, Paimon regrets that we didn't get to see the mysterious inventors of Genius Invocation TCG. It seems everyone can't stop talking about that game. Jugar a las cartas es muy divertido. Hacer nuevos amigos es muy divertido. In that case, how would everyone like to join me for a very special delivery? ¿En serio? Ok. A ver lo que dice el chat. Dice... Mae, Costa Rica o algo así. Sí, soy de Costa Rica. Ya que es dificultad 4. Espero haya un aconte de agua en el futuro. Sería genial. Mae, es la próxima región. La próxima región es Fontaine. Fontaine, donde vive la gente francesa. Pensé que era Inglaterra, pero no, es Francia. Lo descubrí porque el nombre del personaje que viene de Fontaine, que está con nosotros, se llama Charlotte. Le dicen Mademoiselle Charlotte. Y Fontaine. Fontaine. Fuente. Fuente, eso mismo. Fuente. Fontaine es en francés, fuente. Sí. Y cuando le dicen Charlotte, dicen Mademoiselle Charlotte. Creo, ¿verdad? No estoy segura. Conozco a un costarricense. No, creo que no se dice así, creo que sí dice costarricense, pero no importa. ¿Y cómo es tu Y no le entendí nada cuando empezó a decir 70 maes en solo una oración. Ok, yo digo mae de vez en cuando, pero mae es como tipo, aquel sujeto. Es una expresión costarricense. Persona, aquella persona, aquel sujeto, digamos, por ejemplo, digamos. Usted no dice aquella persona, dice aquel mae estaba metiéndose con ese otro mae y
y cosas así por el estilo. Entonces la traducción sería como aquel sujeto se estaba metiendo con aquel tipo, por así decirlo. Es una forma en la que nos referimos a personas. A las mujeres no. Normalmente las mujeres no lo harían, pero últimamente han estado agarrando algunas el hábito también de decirlo. No todos. La mae diría. La mae, aquella mae. La mae. Lo cual es curioso porque qué curioso que me reconozcan de una vez por ese tipo de palabra. Expresión, gracias, sí, expresión. ¿Y de dónde es? ¿De dónde es? ¿De dónde eres tú, Neptune? Allá. Eres de Uruguay. Ahí lo dice todo. Por cierto, ¿cuántas horas de diferencia tenemos? Aquí son las 7:40. ¿Allá? Tres, ok, 3 horas. Son 10:40 ya, entonces. Son 10:40. Ah, ok, perfecto. Qué loquera. Qué bonito, ¿verdad? La gente se... Huh? You mean it's related to Genius in Vacation TCG? Sí, seguramente, Paimon. That's right. You'll understand when we get there. I would have invited Sino along too if he wasn't busy with work. Oh, really? But didn't you say before that you can't disclose customer information? Yeah, but this time the situation's different. Let's just say this delivery wasn't assigned to me by the company. This package had been sitting at the company for some time because we could never locate the recipient. Even the neighbors didn't know where he went. Wait, what? Oh, so the company eventually took ownership of the package? Yep, the holding period passed just last month. But can't you just return it to the original sender? Well, it turns out the sender has passed away. Oh, that's terrible. Yeah, and I thought both the original sender and intended recipient would be disappointed if this package is left undelivered. So, I took the initiative and started asking around Sumeru in my free time. Eventually, I found out where the recipient went and also learned a little about his past. Wow, amazing! So who is it? Well... Yes? You'll have to come with me and see. Ok. I have a feeling that it'll be good to have some true Genius Invocation TCG players like you come along. Ok, ya creo saber a dónde va esto. Dice... Y por esto acabo usando auto. Yo debería irme a dormir. No me acabé mi resina de Star Rail. Ah, ya veo. Muchas gracias, Mario, por estar por aquí, en serio. Normalmente... No, en serio, gracias por venir. Bienvenido. Descansen. No, sé que debería irse, pero no voy a hacerlo. Ya. Ese es el punto. Ya que suelo gastar el poder de trazacaminos mientras que gasto la resina de Genshin. ¿En serio? Puchica, usted tiene abierto los dos juegos. Qué demencia. Ahorita va a explotarle la computadora seguramente. Hace el BOOM. Ya, tal vez tiene dos, ¿no? No, ya me dijo las especificaciones de él y todo. Va a explotarle la computadora una vez. De BOOM. A veces en la PC los dos. Sí, me doy cuenta. Es una demencia. Pero otras veces lo pongo en el móvil. Ah, sí, cierto que los dos juegos se pueden jugar en celular. Sí. Usted puede jugar en celular, puede jugar o Genshin o Star Rail. Entonces usa Pero una. no pesa mucho. Sí, pesan bastante.
Usa uno en la computadora y otro en el celular. Ah, bueno. Oh, sounds like another news story brewing. I'll tag along as well. De acuerdo, Charlotte. Oh, now Paimon's really curious. What do you think, Traveler? Shall we join her? No sé, estamos viajando con una japonesa y una francesa en una tierra india. Yo que voy a saber. Por supuesto. Por supuesto. All right, then follow me to Vimara Village. Ah, ok. Vamos a hacer una aldea. Perdón. Ok, dice, tengo montones de años, 30 de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Ya veo. Tengo un Motorola Edge de 30 GB. No, de 30. No, Motorola Edge 30, perdón. De 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. ¡Oh, puchica! Su teléfono suena mejor que su computadora. En comparación, o sea, en escala me refiero. Me refiero en escala, en comparación de escala. Porque es como si tuviera... O sea, su teléfono es el doble de poderoso que normalmente los teléfonos. Pero su computadora es un poco más suave que las demás computadoras. Así que quién sabe. Ok, sí. Pero un momento para poner esto en grande, porque lo voy a poner en grande. Es mejor mi PC a nivel de CPU. ¿En serio? Ok. Según Genshin. Ya veo. Hey. Ya vamos. Buena comida. Ok. Dale grabación aquí. Sí. Dice, no hay problema. ¿De qué es ese? ¿De qué es ese link? Claro, ahorita lo veo, amigo mío. Voy a ver un poquito la historia. Y ahorita veo el link. Dice, Ese no le puede mandar video. en la pestaña de Gearbunch 5 están mis puntajes. Ah, ok, ahorita le echo un vistazo. Estábamos en el desierto y ahora estamos en una selva tropical. Lindísimo. Muy tonis. Sí. Hola. ¿Estoy grabando? Estoy grabando, ok. Estoy grabando. Por un momento pensé que no estaba grabando. The clues pointed to Vimara Village, but I'm not sure of which house they live in exactly. Guess we'll have to ask around. Any idea what the recipient looks like? I only know his name is Garvapidum and that he's a scholar from the academia. Ok. Garvapidum. Got it. ¿Por qué no pueden tener nombres normales como Charlotte? Ah,
Me caí en el... Qué curioso porque en verdad en este juego fueron y tomaron un montón de fotografías de referencia a lugares porque siento que algo así podría existir en alguna aldea o pueblo o algo así. Una piedra que ponen aquí, un pedazo de madera que ponen aquí que funciona como un puente, como un puente tradicional. Sí, sí. Hi there. Do you know where Garvapitum lives? A mí lo que me llama la atención de Ana son los hombres. Sí. I'm afraid I've never heard that name before. He's a scholar from the academia. Oh, yes, there is a scholar around here, but I've never heard anyone go by the name you mentioned. Are you sure you've got the right name? Actually, I'd like to ask him a few questions myself regarding which of the 6 Darshans to join. Sounds like he doesn't know. Let's go ask someone else. Ok. Ay, por ejemplo, las sombras cambian dinámicamente porque las nubes que están arriba no solo están de vista, no solo están de adorno, se mueven. Se mueven y todo. Y cambian las sombras. Ok. Ok, ¿dónde es? Ah, es por allá. ¡Oye, tú! Se ven una persona. ¡Ay, mire! Una hamaca. Hola, estoy en la hamaca. Que lo quiera. Ok. Hey there. We're looking for a scholar named Garvapitum. Garvapitum? I never heard of him. Hmm. Wait, do you mean that newcomer that arrived a few days ago? Posiblemente. Oh, someone just moved here? Yes, that's right. He looked pretty anxious, though, almost like he's struggling to complete a thesis. I've seen him speaking with the village head, probably looking for a place to stay. Vimara Village is the perfect place to take a vacation and relax, which is why I chose to come back here. Ok. Got it. Thank you. We'll go talk to the head of the village. Ok. Simplemente tenemos que Don't entregarle mention este it. paquete. If life is ever treating you hard, you can always come and live here for a while. ¿Dónde está el líder de la aldea? Ahí está. Un momento. Ok, vamos a ver el chat. Dice... Oh, mis dispositivos. Para identificar cada dispositivo ESDF244 es un portátil de gobierno A3 no sé qué. Mi PC de escritorio Ibaripita A8 y un... Se lo voy a poner de esta cosa. Ibaripita, nunca había escuchado ese nombre. Siento que estoy leyendo algo extraño ahí. Ok, y tenemos mi PC, escritorio Ibaripita A81F, una tablet del año del caldo. ¿Cómo? Una tablet del año del caldo, ¿cómo está eso? Que sorprende que funcione aún. Shana M206CL3 LG. Un Xiaomi barato como móvil secundario. Era la tablet del año del caldo de mi difunto abuelo XD. Huepuchicanos. A uno, no, en el año del caldo, eso no lo entiendo muy bien. Debes referirte a que es a que es bastante vieja la laptop. Es que es recontra antigua.
Ya veo, entiendo, te comprendo, te comprendo. Mínimo le doy 2014. ¡Hue puchica! Eso sí le digo que sí se escucha un poquitillo antigua. ¿Qué lo que era? Bueno, continuemos. Hola, líder del pueblo. Hello, are you the head of the village? There's something we'd like to ask you about. Yes, that's me. Go ahead. Do you know where a scholar by the name of Garvapitum lives? We'd like to talk to him. Un momento para ver si estoy grabando. Okay. Sí, estoy grabando, rayos, ok. Dice, el primer celular táctil como los de ahora salió en 2009. Así que puede darte una idea. Nos vemos, Nep. Gracias por venir. Que tengas que descanses y buenas noches. Gracias por venir. Y a todos los que están acá, gracias por venir, en serio. También. Garvapitum. Ah, that must be him. You know him? Yes, I do. He came here to rent a place to stay. He said he needed to unwind a little. Okay. Hardly anyone's ever seen him come out since he moved in. He doesn't seem to be very outgoing. Comprendo. I don't know if that's his way of unwinding, but I'd say he's just keeping himself cooped up. Entiendo. Are you friends of his? Yeah, you could say that. Huh. Her tails are moving again. Is that what happens whenever she tells a lie? Ah, I see. I was thinking that it'd be good for some friends to check up on him. He's staying up above. Look for the house in the corner. You should be able to find him there. Wow, miren esta toma. Qué tuani se ve esto. Qué loquera. Dice, bueno, ya me voy. Que tengo una alarma dentro de 7 horas. Bueno, 3 alarmas. Por si no funciona la primera. Ay, Dios. Qué loquera. Bueno, esperemos que te levanten tus alarmas. Que descanses. Buenas noches. Ok. Ok. Un momento. Un momentitico, denme un momento. Estoy revisando algo. Ok. Ah, ¿saben qué tengo aquí? Una galleta que aún no me he comido. La tengo desde la tarde. Se llama Ritz, por si las dudas. No sé si en sus países también tienen Ritz o algo así. Pero esta galleta es mía. Así que me la voy a comer ya. Como postre por haberme comido comida. Esa era parte de mí.
Mmm. Qué buena galleta. Es salada, pero tiene como un... Es salada, pero al mismo tiempo también tiene como un pequeño sabor mantequilloso. Que hace que sea un poco dulce en ciertas partes. Pero es muy buena. Galletas Ritz. Esto no es patrocinado por la galleta Ritz, así que no se preocupen. Simplemente es que me gusta comerlas ahorita. Se pregunta qué estaba comiendo, pues. Eso es mío, el único patrocinio que tengo es de mi madre. Bueno. Hablando de mi madre, eso es lo que le decía decir. Hoy comí riquísimo. Mi madre hace muy buena comida. Comimos carne con salsa agridulce, que le quedó súper genial. Costilla de res con salsa agridulce, que quedó muy bien, y con pedazos de piña. Muy buenos. Muy buenos. Arroz blanco y ensalada de... rusa. Rusa de Costa Rica. Ensalada rusa de Costa Rica. Muy buena. Muy buena. Pues siempre le he dicho a mi mamá, yo nunca le envidio a ningún restaurante 5 estrellas porque le queda muy bien. Muy bueno. Ah. Qué bueno. Estoy... y había hecho fresco de piña con naranja. Todo natural. Tomando ahorita. Ya casi me termino de comer esa galleta. Esa es la última. La última galleta que queda. Voy a guardarla en vez de comérmela. La dejo ahí como recuerdo. Bueno, ya se va. Sí, muy peligroso. Ok, vamos a continuar. Pero me estaba estirando también. Ya me siento. Perfecto, ahora sí. Un momento. Así, vamos a continuar. Qué bonita toma esta, en serio. Qué lindo se ve. Me gustan estas pequeñas casas hechas con esto muy bien. Y las luces y todo que sale de ahí. Muy bonito. Great! Thank you very much!
Don't mention it. I just want to see people who come here be happy. Ok. Ok, él vive arriba. Podría... Bueno, iba a ponerme a escalar por ahí, pero creo que sería mucho problema. Si me pongo a escalar por ahí. Ok, vamos acá. Vamos a coger esta planta dulce. Bueno, no es planta dulce, es una menta. Estoy diciendo. Está arriba. La persona que tengamos que entregar el paquete está arriba. Listo. Vive acá. Espero no haberme caído. This is the place. Let's try knocking and see if he answers. Y si no responde, simplemente tiramos la puerta. Hello? Anybody home? We're looking for Garvapitum. Yes, that's me. Can I help you? Hello, Mr. Garvapitum. I'm Kirara. I have a delivery from Komania Express. I'm afraid the package is quite late. Huh. A package. For me. Yes, it's from a Mr. Gulab. What? Gulab? But how is that possible? Yes, it seems your friend submitted the package to our company before he passed. Sí, le puso el paquete antes de fallecer. Sí, ok. Friend? Some friend I am. There was nothing I could do about his illness. And I wasn't by his side during the last moments of his life. Huh. Don't say that. After all, you and Gulab are the creators of Genius Invocation TCG. Huh. I'm sure Gulab would have been happy to know how popular the game has become. Huh. Say what? He's one of the creators of Genius Invocation TCG? Why? Why does it seem that misfortune always befalls geniuses like him? If you don't mind, perhaps you could talk to us about it. It would probably help you feel better. You're right. Maybe I should tell you. You really wouldn't mind listening? No, no problema. Claro que sí. Te sentirías mejor si lo hablas. All right then. It's not much of a story, really. Ok. Pero estoy grabando. Sí, estoy grabando. Ok, perfecto. Siento que se viene un corto escena. I knew Gulab ever since we were kids. We were classmates and grew up together. Ok. Other than the bandages on his arms, you could hardly tell he had Elazar. He was always positive, peaceful, and kind. Later, we both entered the academia, and he became a Ratawahis Dastur. If I remember correctly, that's a pretty high position. Yes, he really was that smart. But before long, the Elazar got worse and led to some serious complications. Rayos. After that, he became bedridden. He received treatment in the hospital, but had to abandon his research. I would go see him in the hospital every day, even though he said there was no need for me to visit so often. Huh. He must have been worried that he was taking time from your own research. Posiblemente. I know, but I couldn't bear to just leave him like that. He was clearly the smarter of the two of us. Entiendo. We would have some free time whenever I visited him, so we took some cards and started painting them. Oh, eso sí es tierno. Eso sí es tierno. Entiendo, de ahí empezaron a sacar las ideas. Qué loquera. Huh. Todo por una simple razón. Una buena razón. Una muy simple razón, pero muy buena. Y tierna también. Over time,
Those cards became the basis for Genius Invocation TCG. El fruto de su amistad, ¿eh? It's not only a game. When we were designing it, I deliberately incorporated some theoretical knowledge of the elements. ¿En serio? I was originally waiting for him to recover, so we could study the subject together. But in the end... Pero al final él murió antes de que pudieran hacer eso, entiendo. Aw, don't be sad. Genius Invocation TCG is the result of your research together. Not to mention, a lot of people are enjoying it now. Sí. After he passed away, I tried to play the game with someone else. Pero te recordaba mucho. But every time I looked up, all I could see was his silhouette. It was as if he was still sitting there at the table. Huh. I know it was all in my head, though. Paimon understands. Paimon wouldn't ever be able to get used to being away from the Traveler. Paimon would probably find herself talking to the wind, as if the Traveler could hear. Oh. Yes, everyone else has told me that I have to move on and embrace the fun of Genius Invocation, saying that I'm one of its creators. But to be honest, without Gulab, what meaning does the game have anymore? Garvapitum? Perhaps you should see what your friend sent you in the package. Right. What's this? A letter. Oh, rayos. ¿Y está? My dear friend, you must be wondering why I'm leaving you a letter like this. Huh. It's because... Hey, Gulab, I'm here. How are you feeling today? I gotta tell you, I had an idea for another card last night. Huh. Huh? What's that you're writing? It's nothing. Okay. Anyway, up for a game? Okay. You don't have to visit every day, you know. You should be focusing on your work at the academia. Hey, enough of that. I'll keep visiting until you've fully recovered. Besides, I can't stand most of the folks at the academia anyway. Ya Hey, veo. it's your turn. Gulab, are you okay? Garvapitum, you must understand. My Elazar. Hey, don't talk like that. You just need some more rest. No. No es eso. It's because you won't come to terms with the fact that I don't have long left. Guess what? This game we invented is getting pretty popular here in the hospital. Really? That's great news. Yeah. I've even made a device to help people find other players nearby. Oh, rayos. Here, this one's for you. This way, you'll be able to keep playing even after I'm... Just stop! You're gonna get better, you hear me? I don't need this thing. I don't want it! Huh. I imagine the casket of tomes I gave you is probably gathering dust in a corner somewhere. So, this is my last gift to you. I'm sorry that I could only give it to you now. Do you remember when we first met? You were the only one willing to be friends with the kid with Elazar. Oh. Now, it's my turn to help you ¡Rayos! see new friends. Eso es súper tierno y conmovedor. I'll always be by your side, my friend. Oh. Rayos. Qué bueno, qué eso. Gulab. That rascal. He was always this way.
I haven't played much Genius Invocation myself. All I know is that it has brought joy to a lot of people. As a true TCG player put it, the game allows many people to meet others, make friends, and experience the joy of dueling together. Oh. That's right! We've seen that firsthand on our journeys recently. Paimon could tell you those stories if you're interested. Thank you all for your kind words. Los amigos siempre nos acompañarán. Su espíritu permanece a tu lado. Un momentico, ya vengo. Tu espíritu permanece a tu lado. You're right. Sí. Gulob. Is that what you were thinking when you left this letter? Posiblemente. Posiblemente, amigo mío. I've always kept your casket of tomes with me. It was so special for you to draw me a card like this. What a waste it is to never have used it. If he were here now, I know he'd say, "Hey friends, how about a game of Genius Invocation TCG? Well, what do you say?" No, digo, sería un honor. Es una partida muy divertida contra Garpidban. Okay. Garvapidum seems to be feeling better. Paimon even saw him crack a smile when he was playing just now. It always takes time to heal from pain from the past, but I think this is a good start for his road to recovery. Yeah, it was a good thing that Kirara kept track of that package, even when they were unable to deliver it. When my boss asked me to take care of it, I had a feeling that it must somehow be delivered. I couldn't just let it be abandoned. Would you say that was your yokai intuition kicking in? Maybe, I'm not sure. I guess I just didn't want to let the sender's sentiment go to waste like that. Anyway, I think this is where we'll say goodbye. Oh. Are you going back to Fontaine now? Sí. That's right. Who would have guessed that I'd still get such a quality story after the tournament had finished? It's going to take me a few days just to draft the articles alone. Oh, qué bueno. By the way, I still haven't had the chance to interview you two all this time. ¿Cierto? After all that we've witnessed on this journey together, do you have anything you'd like to say? No hay nada como hacer nuevos amigos. Es un honor haber descubierto más sobre la invocación. No hay nada como hacer nuevos amigos. Yeah, you could say the best thing we got out of this adventure was the new friends we made.
I understand. I'll be sure to work your comments into my exclusive news piece. Ok. Just be sure to buy a copy of the Steambird when you visit Fontaine. De acuerdo. And I should get ready to head back to Inazuma. I still have to report everything to my boss. Cuídense mucho. Will do. I'm sure we'll all see each other again soon. And maybe we'll play Genius Invocation TCG if we have the chance. Apogeo, sueños. Qué tuanis, qué bonito. Muy lindo. ¡Oh! ¡Conseguí la carta! O mejor dicho, el borde. En cualquier caso, una historia muy bonita y la pasé muy bien. ¡Ah, rayos! ¡Me ataca! Ya está. Como decía, en cualquier caso, nos vemos la próxima vez con más Genshin Impact. Bye bye. ¿Cómo estás? Anto, ¿todo bien? ¿Todo bien? Anto Araya, bienvenido, bienvenido. Yo la pasé bastante bien. Ok. Ok. Solo le quedan 4 días y 4 días. Ok. La trama ya terminó. Y solo queda después hacer el resto de cosas del evento. Pero eso lo puedo hacer fuera de cámara. O en cámara también. Muy bueno, muy bueno. Ok. Recompensa de arma. Ok, necesito esto. Obtengo un total de 1000 super cupones. Ok. Eso lo recogemos después. Esa era otra. Canjeo en la tienda. Ok. Vamos a ir haciendo todo esto entonces. Y luego hacemos este también. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Haruto? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Maruto. Maita. Acabo de terminar la historia de... Muy bonita la historia. Me encantó el final. Me encantó mucho el final. Me encantó mucho el final. Estuvo muy bonito. La idea de conocer a los creadores del juego y la historia que tenían como amigos estuvo muy bien. Naruto, Maita. Ah, bueno. Disculpa, Naruto. Bienvenido, bienvenido. Dice... me pongo de apodo ese. ¿Qué guaso? ¿Qué guaso? ¿Cómo que guaso? Mauro. Espérese. Mauro. Rayos, Mauro. Mauro. Ah, ya, Mauro. No entendí Naruto. No sé por qué. Ay, Dios. Estoy muy loco. Bueno, en cualquier casa, vamos a ir cambiando por... Honkai Star Rail ahora. Obviamente. Ahorita, y después hago las diarias y eso. Lo puedo hacer fuera de cámara, todo eso. Ok, tengo que cambiar esto para poder manejar todo y ver el chat bien. Listo. Dice, o sea, mi nombre es Mauro y tú dijiste Naruto. Sí, no sé por qué, es que no lo vi bien. Una demencia. Sorry. Ok, vamos a ir cambiando a Honkai Star Rail para hacerle el evento de Silverwolf. Ir cambiando esto. Porque ya terminé la historia de ese Star Rail. Quiero hacer la historia de Silverwolf en ese evento. Dice, disculpa,
¿Tú sabes estadísticas del Shao? Pues estuve invirtiendo para Shao y quería ver si me lo podías revisar. Realmente no, porque no tengo a Shao, pero sí sé lo que él más o menos necesita. Sí sé lo que él necesita. Es un DPS, primero que todo. Oh, ya cambiaste de juego. Sí, voy a ir cambiando de juego. De un momentico, es que tengo que colocar unas imágenes porque yo normalmente coloco imágenes de espera por mientras cambio de juego. Por mientras estoy cambiando ¿cómo se llama? ¿Dónde estaba? Nunca está relay. Está. Bueno, mientras cambio todo. Pero no importa, podemos seguir hablando, no hay problema. Podemos seguir hablando del tema que querías. Porque un amigo mío usaba Shao. Yo no lo uso porque no me interesó tirar por él. Pero con daño de viento. Con daño de viento. Con 2 de viento y 2 de gladiador puede hacerlo. O 2 de. O 2. O artefactos que aumenten el ataque, el poder de viento. Que hay uno nuevo y el antiguo también. El esmeralda y otro más. Pero 2 de 2 cada uno. Ok. Dice. Bueno, su ataque está en 1791. Recuerde que como es un DPS, ocupa tener probabilidad de crítico y daño crítico. Además del ataque. Y puede meterle un artefacto que aumente su daño de viento. Creo que es una de las copas que puede utilizar. De una muy buena manera. Lo que estoy haciendo es cambiando ¿cómo se llama? Porque yo transmito en Twitch y en YouTube al mismo tiempo, entonces estoy cambiando. 266 de daño crítico. Tiene 75 de probabilidad y 206 de daño crítico. Oh, y 1791 de ataque. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué es lo que crees que tienes que arreglar? Porque yo pienso que está muy bien. Yo pienso que está muy bien, así. Tiene bastante ataque y daño crítico. Tiene bastante ataque y daño crítico. Siento que está bastante bien. Para un DPS. ¿Qué es lo que crees que tienes que cambiar? Porque, o sea, ¿cuáles son tus dudas? Una recarga de 126 de recarga de energía. Mauro Maita. Sed. No saca buenos ataques. ¿A qué te refieres con que no saca buenos ataques? Porque supongo que... Mauro Maita. Sed. ¿Cuándo hago la definitiva? Ah, ya. Una pregunta. ¿Cómo están los talentos de él? Los talentos de él. ¿En qué nivel están? ¿En qué nivel están? Pero, ¿cuánto daño quieres ver? ¿Cuánto daño hace normalmente porque él es AOE también? Él es AOE, Mauro entonces tiene... Maita. Sed. Solo hace 18.000. Ok. 18.000. ¿En qué nivel están sus...? ¿En qué nivel está él, por cierto, también? ¿En qué nivel está Shao y en qué nivel están sus talentos? Mauro Maita. Sed. 32K a lo que vi en vídeos. No, eso no importa. Lo importante es... No me importa lo que vio en vídeos, porque eso francamente no es importante. No se compare con otras personas. Porque recuerde que el juego no es competitivo. Lo que quiero saber es en qué nivel está él y en qué nivel tiene los talentos usted. ¿Cómo está su personaje? Eso es lo que quiero saber. No se preocupe por
Por eso. Preocúpese más por el hecho de que en qué nivel está el personaje y en cuántos son sus talentos. Es lo que quiero saber. Es lo más importante. Mauro Maita. Sed. Pues está al 90. Ok, ¿y talentos? ¿Y talentos? También dígame qué compañeros Maita. tiene y con qué Sí. equipo lo usa. Tiene 2 artefactos de deceso del cinabrio y sombra al verde esmeralda. Mauro Maita. Sed. Pues 6, 7 y 7. 6, 7 y 7, ok. Ok, ¿los compañeros? ¿Compañeros que tiene? Compañeros que usa, porque recuerde que en este juego no ganan. Gracias por seguir el canal, Mauro. Mauro, gracias por seguir el Reisen. canal. Sed. Buenas, felicidades por Silver y sacar el arma. Muchísimas gracias, Raisin. Muchísimas gracias. Me pude tomar el lujo de tirar el arma de ella porque la saqué rápido. Que la saqué rápido. Solo por eso. Reisen. Sed. Yo no tuve suerte, me salió lo peor que me podía salir. ¡Rayos! ¿Cómo te fue? Mauro Maita. Sed. Pues ahora está acompañando a la Yaka para los dominios, también está Zongli y Koukamou. Ok. Reisen. Sed. Una copia de Welt, quería por lo menos un personaje que tuviera. Ok, Reisen. rayos. Sed. No tuviera. Ok, primero que todo. Mauro Maita. Sed. ¿Cómo te puedo encontrar en Twitch? Como Anime Distraction. Como Anime Distraction. En cualquiera de mis videos o en este mismo directo. También usted ve abajo y puede darle clic al link. Al link y entra ahí. Y entra directamente ahí. Que ya casi termino de arreglar todo para el juego. Ya casi termino de acomodar, ya casi termino de acomodar todo. Sí, en la descripción. En la descripción está mi Twitch. Rayos, Raisin, te deseo suerte para la próxima. Te deseo suerte para la próxima, amigo mío. Y viste, no sé si lo viste en el video, me salió otra Shinshue. Shinshue me sale, me encanta. Es uno de mis personajes favoritos y me está saliendo a cada rato en los tiros que hago. Ah, bueno. Mauro. Mauro. Ninguno de sus personajes aumenta el ataque de ¿cómo se llama? Reisen. De... Es raro y eso que no tiene Reitap. Le va a salir luego hasta en la sopa XD. Ah, bueno. La cosa es esta, Mauro. El hecho es de que ninguno de esos personajes aumenta el ataque de su Shao.
Ninguno de esos le ayuda a aumentar el ataque de Shao. Lo que necesita hacer es meter personajes que aumenten el ataque y cosas así por el estilo de él. Que lo ayuden. Porque ahorita tiene Shao, Ayaka, John Lee y Kokomi. John Lee entiendo por qué. Y Kokomi también. Tiene que cambiar a Ayaka por algo que le ayude a aumentar el ataque. Por algún compañero que le ayude a aumentar el ataque. O por lo menos el crítico. Porque no sé cuánto pega cuando pega crítico. Bueno, usted me dijo 18, pero no sé si eso es todo. Ok. 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 Ahora sí, aquí vamos. Tres, dos. ¿Puedes separar? Sí. 3, 2. Come and boo. Is that a middle sheet to purify? 両方で手にても yeah 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 目覚めバレ何に言うシャンザー今さなりぜそこら中に漂う yeah yeah 本物は何踏ん張れて yeah you know to be Ok, bienvenidos. ¿Cómo están, amigos míos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Ah, por cierto, Raisin, lo más genial de todo es que aún me quedan... Aún me quedan... ¿Tienes presente? Vamos. Espérate. Aún me quedan 92... Para 92 aquí en puro Jade y 8 acá. Bueno, ahorita van a ser 9. Tengo 100 deseos de los 163 que tenía. Me quedan ya tengo. Bien. Ok, encargo. No, perdón. Primero los encargos. Acá. Ok. Ok. Experiencia. De eso. Me va a salir esta en la sopa, seguramente. Shunshu me va a salir esta en la sopa. Y no me molesta que me salga ella. Súper linda. Ok. Ok, listo. Come with me, amigos.
Solicitudes, solo tengo esta, ok. Por cierto, ya salió el Lost Bell 6 y está el banner donde está la que se parece a Eliasbell. Elizabeth. ¡Oh! Ya veo, qué curioso. Qué curioso, qué curioso. Voy a tener que pensarlo porque... Ok, vamos a ir haciendo el Lost Belt en estos días también, el Lost Belt 6 entonces. Y por cierto, si se lo pregunta, conseguí todas las copias de Yume Rey y todo. Ah, por cierto, sabes que a mí me gusta la historia. Me gusta leer todas las historias y todo. Pero siento que Fate Grand Order, en un evento limitado, aunque sean 20 días, lo calculé. Y siento que eso es... Siento que este evento de verano fue excesivo. Fue excesivo. Y sí, ahora tengo que pasarlo, el 5.5, ahora lo termino de pasar. De hecho, tengo que terminarlo. Disculpa, tienes razón, tengo que terminar el 5.5. Todavía ni siquiera lo puedo comenzar. Pero no importa. El punto es que siento que ese evento fue excesivo. Disculpa, ¿de qué se trata el juego? Bienvenido. Mitoshia. Es un poco largo de explicar. Creo que todavía no termino la segunda parte de Olimpo. Sí, tengo que terminarlo. Sí, a eso me refiero, tengo que terminarlo. Porque en lo que quedé fue la primera batalla contra Konashkaya. Bueno, la batalla contra Konashkaya, que se transforma como una bestia o algo así. Mitos Maori. Sed. Soy el de YouTube. Mitos Maori. Ah, ya. Sed. XD. Mitos Maori. Sed. Se me colgó la app. Ya veo. ¿Nunca has jugado Honkai? ¿Nunca has jugado Honkai Star Rail? Es otro juego de la misma compañía que hace Genshin. Ok. Ahorita estoy en un evento, entonces va a ser un poco diferente para ti, pero ahorita estoy en un evento. Primero que todo vamos a... ¿de la historia? Mitos Maori. Sed. Ota, pues no me dio tiempo. Reisen. Sed. Viajes espaciales, pelear contra cubos que provoca cansar, coleccionar waifus y usbandos. Mitos Maori. Sed. Sí lo escuché pero más no jugué. Ok. Técnicamente uno va a través del universo, siguiendo el viaje que lleva este tren, que es siguiendo la misma vía que llevaba este tren, que se llama Star Rail. No, Astral Express se llama el tren, perdón. Y pues cada vez en cada planeta que vamos a parar sucede algo diferente. Pero todo tiene que ver con los Stellarons. Y los Stellarons son como energías o cosas que producen el cáncer y la muerte del planeta. Lo interesante aquí es que uno va viajando entre diferentes planetas y conoce los dioses que crearon el universo. Hay diferentes caminos y cosas así por el estilo. Hay diferentes caminos en el sentido de que cada personaje tiene un camino, un path, por así decirlo. Y los caminos son roles que tienen. Sí. Es parecido a Genshin, pero creo que la historia es a mayor escala, porque no es un solo planeta. Sed. Básicamente los dioses se llaman eones y son los arcontes de AKXD. Sí, pero a diferencia de los arcontes solo están
solo dominan un planeta. Estas criaturas crearon el universo y todos los planetas que están aquí. Es cierto que domina cada planeta, sigue uno de los caminos o uno de los dioses, lo cual los convierte básicamente en los arcontes. Entonces, técnicamente, como dijo Raisin, es parecido, pero a mayor escala. En contexto de la historia. En contexto de la historia. En contexto de la historia. Ok. Espérense para cambiar un poco el equipo. Listo. Ok. Y vamos a usar estos 4 mejor. Listo. Ok. Vamos a dar esto para grabar. Noise. Ok, vamos a empezar a grabar. Ok, esta es la parte de la historia que tengo que hacer para hacer el evento. Y esta parte de la historia se llama Mentalidad de Punklord, Cazadores de Stellaron. Aquellos que persiguen el miedo, aquellos que ansían el final, aquellos que indagan sobre el significado, aquellos que desafían a la vida, aquellos que ven el futuro, reciben la iluminación activa y finalmente obtendrán su casa. Cazadores de Stellaron. Misión universal. La misión se llama Mentalidad de Punklord. Espera en la entrada del elevador y comprueba quién es el invitado importante. La zona de la base tiene un ambiente mucho más animado de lo que esperabas. Al oír que un invitado importante está a punto de llegar, todos los investigadores comienzan a trabajar. De las palabras de Arlan, deducen quién debe ser el visitante. Ok. Veamos. Okay. Listo. Mañana eres directo. Yo hago directo todos los días, amigo mío. Wow, it's the first time I've seen such a spectacle. Even the top brass. So this visitor is... Get ready. Scrollo. Hypothesis. Thought always precedes word. And yet, I can't find the words for this moment. Huh. It's good to see you, Asta. Bienvenido, Scrum. I apologize. I'm 4 minutes and 13 seconds earlier than the appointed time. I hope it's not a bother. Yo empiezo como a las 5 de la tarde, hora de mi país. Yo empiezo como normalmente empiezo hace como 3 horas, pero hoy empecé un poco tarde. Pero sí, cerca de la misma hora. Como hace 3 horas. Como hace 3 horas empecé. Of course not, Mr. Scrollum. Welcome to Herta Space Station. En inglés es Scrollum, en español es Tornilum. No need for formalities, Asta. Herta Space Station is where knowledge converges. Here we celebrate the equality of thought. Such collaboration between organic life forms is magnificent and efficient. You're rebuilding the space station far quicker than I could have imagined. We appreciate your high praise, Mr. Scrollum. Would you like me to show you around? Since the last summit, we've launched several new research projects focused on silicone-based matrices. Okay. Well, that sounds lovely, but I do have a meeting with Herta, so let's put the new surprises on hold for now. Madam Herta should be in her office. I'll take you there. Right this way. Sure.
And you are? Me llamo Caxia. Esta fue la persona que Silverwolf venció una vez. Él es el que perdió contra Silverwolf una vez. Supongo que tiene la posibilidad de ganar en esta ocasión, ya que es su segundo encuentro. Hola, soy Caxia. Hola, señor Tullium. ¿Me puedes adivinar? Hola, soy Caxia. Ah, hello, young madam. I've heard so much about you. Herta talks about you often. Gracias. She's quite curious about you, as am I. What is it like to live in symbiosis with a Stellaron? I hope we'll have sufficient time in the future to get to know each other and answer this question. Ok. Él va a ser 5 estrellas, obviamente, cuando salga. Sorry, I wanted to show you around, but now I don't think I'll be able to get away. Aunque tal vez sea 4 estrellas, pero quién sabe. No sé, la presentación fue como que muy grandiosa, como para que sea solo 4 estrellas. Aunque quién sabe. Adelántate, o no podrás seguir el ritmo. All right, see you later. ¿Qué pasa contigo? Persona que casi no se ve su cara. Ok. Leonardo. Strange. It should be around here somewhere. Huh? Do you need something? If you're looking for the front desk, just go straight through those doors. Ok. ¿Qué haces? ¿Tienes algún problema? Qué retrato tan bonito. Oh, another fan of Madame Herta's? Well, I'm afraid this portrait's being taken down soon. Wait, ¿por qué? Wait a second. I know you. I saw you chatting with Captain Arlen just now. You must be the rising star who caught Madame Herta's attention. Allow me to introduce myself. I'm Leonard, a cybersecurity engineer here at the space station. Uf. Silverwolf te va a comer vivo. You probably know that this place was recently attacked by the Antimatter Legion. In the chaos, the master control system for each zone was paralyzed. Now that the station is being rebuilt, my job is to repair equipment and restore the space station's cybersecurity. Okay. But during the repair process, I discovered some anomalies. The access records show that a third party other than the Legion invaded while the master control system was paralyzed. Era una señorita con lentes de sol. Los cazadores de Stellaron. Los cazadores de Stellaron. Some have surmised the same as you. Sí. We suspect that it may have been the Stellaron Hunters. It's an elusive group and very dangerous. Every member is on the IPC's wanted list. Sí. They include a super hacker from Punk Lord. I'm ashamed to admit that I've lost to her once before. Sí. A while ago, I discovered her whereabouts during a screening process. I was planning to follow the clues to find more details about her, but I fell into her trap. Can you guess what happened next? She reverse hacked my device, sent out a bunch of spam, made a video game open to the space station, and told everyone that an idiot named Leonard made a big silly mistake. Me encanta. I don't want to think about it. Now that everything is calmed down, I thought they'd be on my case already. The silver lining? Madame Herta was generous enough to allow me to continue investigating this matter. Ya veo. Se está vengando de ti. Felicidades. Normalmente no quiere ocuparse de ello. Se está vengando de ti. I wouldn't go that far. I'm just a nobody. You think Madame Herta would remember me? To put it simply, the leaders have given me an opportunity. How could I not cherish it? If I can make up for my mistakes and do a good job, I may have a chance to prove myself. This time, I plan to start from inside the space station and see if I can find some clues to trace the intruder's steps. Maybe I can find the blind spot I missed before. I designed a decoding program. Look, it looks like a camera, but it's actually a detector.
We should just like this. Leonard dirige el detector hacia la pared. Parece que se ve algo. That's Una gota de sudor, una gota de agua, una sustancia azul con forma de lágrima. ¡Qué retrato tan bonito! Una gota de agua. a drop of water? Why do I feel like it's more like a drop of sweat? Unbelievable! Why would something like this be in the space station? The staff wouldn't even dare scribble on the wall, let alone leave a drop of sweat. So this is what we're looking for? This suspicious evidence? It wasn't what I was expecting, but Es muy sospechosa. Es bastante inesperado. Al menos es una pista. wait a second. Let me take a look. Oh, I see. This is electronic graffiti that appears to represent Punklordian symbols. If I'm not mistaken, this should be some kind of automatic encryption. Sí. We need to decipher it if we want to find any culpatory evidence. ¿Esto qué tiene que ver conmigo? Ugh, you got me there. Sí. I got caught up in our conversation. I wasn't paying attention. Let me think. Maybe I've been under too much stress recently and I subconsciously want a friend. Anyway, if I were to find clues related to the Stellaron Hunters, wouldn't that be helpful to you too? Just do me a favor. It won't take up too much of your time. Here, just point it at the graffiti on the wall. Ok. Pero antes, tengo un mensaje. Un mensaje de alguien. Silverwolf. Mira esto. Oh, mira. Fumatorio. Dice, esta es mi lista de logros. Entonces, increíble. Ese es de trampa. Es algo raro. Es algo raro. Increíble. Es captura de pantalla. La Necorter ex casualidad cuando limpiaba la galería. La encontré por casualidad cuando encontraba la galería. Es nostálgico. Obvio, es cuando salió el juego cuando salió el juego por primera vez. Ahora ya tengo más logros. Por supuesto, los compartiré también. Es como la vida, llena de retos. Me gustan los retos. ¿A que sí? Somos iguales. Si no tendríamos esta buena conexión. Prueba alguna vez. La sensación de orgullo al completar un logro es auténtico. De hecho, y Welt, tengo una pregunta. Marzo, Danhan y tú vieron algo extraordinario en las montañas del norte de Belabog. Vimos el motor de la creación. Ese podría ser lo que estábamos buscando. Estaría bien poder presenciar con mis propios ojos. Tal vez sea posible conseguir que se reactive. Si fuese posible, me gustaría intentar conducirlo. Lo siento. Me salí por la tangente. Después de que la ventisca en Yarilo 6 se debilitara, Himiko y yo detectamos allí una señal no identificada, pero no pudimos descifrar su contenido. Teniendo en cuenta que este planeta acaba de pasar por la crisis del Stellaron,
y aún no es estable, sería preocupante que esta señal atrajera a los malintencionados a este lugar. ¿Podrías ir a echar un vistazo cuando tengas la oportunidad? No hay problema. No hay problema. Gracias. Y Miko y yo tendremos preparado algunas recompensas para ti cuando vuelvas. Te he enviado las coordenadas próximas a la señal. Gracias. No hay problema. Ok. Con el graffiti. Apuntaste el graffiti en la pared y empezaste a aparecer con patrones azules parpadeantes. Ok, perfecto. De repente el patrón implotó y salieron bichos. No, pensé que no me di cuenta que cambió el texto. Why are there Void Rangers here? Can you let me have some fun this time? Ok, primero tú. Time for a buzz. Debía haberlo hecho I'm on física guard. ella. Era lo mismo. Debía haberlo hecho física, pero ya que se la vino. Fracture! Lance ablaze! Era lo mismo. Flaming lance! Forward! Time to twirl! ¿Eh? Do you know who I am? ¿Sabes quién soy yo? Ever see a diamond ¿Una vez this viste big? un diamante tan grande? All Es todo tuyo. Time to twirl! Voy a dar una vuelta. ¿Qué pasa con mi Silverwolf? ¿Por qué la atacan tanto? ¿Qué demencia tiene contra ella? Nos vemos. Good as new. Bien. Time to twirl! Dar una vuelta. What are you looking ¿Tú qué at? estás viendo? Ok. No problema. No problema. Time for a buzz. Pero resistió, ¿ah? Está toma. Toma. Nos vemos. Ok. Time for a buzz. Se murió. Se murió. Fin de la batalla. Ok. Ok. Nos dejó un pequeño regalo. That scared me to death! Did you see that? It seemed like something popped up here, then Void Rangers jumped out. Ahí está Silverwolf. ¡Qué susto! Vamos a ver. No te preocupes, todo está bajo control. Parece que hay alguien más. But look! Just like I guessed, this graffiti is encrypted. If we decipher it, we can see some hidden information. The surveillance camera captured her face. Silver Wolf. It's exactly the same as the photo on the IPC's wanted list. Let me see what she was up to. Is this a transmitter beacon? Oh, I see. She probably ran into the Antimatter Legion during the invasion, then used this beacon to teleport the enemies somewhere else. Sí. We accidentally activated the beacon again just now, and they were brought back. Jeez, Stellaron hunters have the ability to stow enemies away like that? Ella sí.
Ya puede hackear la realidad. Beacon transmission that doesn't require a power source and can be implemented solely through computation? No wonder they were able to break into the space station. Sí. With this, I'm afraid not even Madame Herta's office is safe. No te desanimes. ¿Tan impresionante es este tipo de tecnología? Tengo un poquito de fe. Entonces nos tenemos. ¿Tan impresionante es este tipo de tecnología? It's not only impressive. How should I put it? She can edit reality as freely as she could edit a program. Huh. Sounds unbelievable, doesn't it? I always thought it was fringe science and that nobody other than the masked fools believed it really existed. Huh. There's a strange signal nearby. Maybe it's another piece of graffiti. Ok. Vamos a... primero cambiar mi... camino a destrucción. Uno de 5 estrellas ahí que puedo utilizar, pero por el momento no quiero subir ningún otro. Ah, se me olvidó cambiarle la reliquia, artefacto. Es que en inglés se llama reliquias, así que... el físico, sí, este es el físico, ok. Listo. Vámonos. Otro zoom por acá. Look! Up there! They even put down a question mark. They must be making fun of us. De ti. Hey. She went towards the base zone. Yep. There's only one way. Disappeared again? This thing keeps cutting out when I'm deciphering it. She must have stopped here for a bit. Let's look around. Ya vi uno. ¿Listo? Your fake ID info is ready. Okay. Ah, so that's what happened. She sneaked in first, then helped her partner in through the main door. It's a classic hacking operation. Let's see. The registered name is Leonard Collywell. La de él. Claro. She used my identity. I never noticed that there was an issue with this record. I subconsciously glanced right past it when I saw my own name. She's so cunning. Qué linda. Qué escurridiza. ¿Por qué no reflexionas sobre ti primero? Deberías. Qué escurridiza. ¿Por qué no reflexionas sobre ti primero? It's an honest mistake. The reaction of any ordinary person is to check for unfamiliar names, right? I mean, who would think to check their own name? Tal vez en un lugar que no estuvieras. Aquí hay uno. ¿Listo? The graffiti's location is quite interesting. It feels like she's playing a game with us. One dot leads to another. Dice, es muy divertido. Es muy divertido. I heard from a friend that the hackers on Punk Lord have a tradition. When they hack, they purposely leave something behind for people to discover. Kind of like throwing down the gauntlet. They call this the Punk Lord mentality. Sí. There can only be competition when there is rivalry. And there can only be excitement when there is competition. Life's a game, and having fun is what's most important. I don't understand that way of thinking. But it seems like this graffiti.
might have been left behind for us on purpose as a clue? The same thing happened last time as well. I was so close to the target, but got obliterated in the final battle of information. Estaba bastante lejos. No fue culpa tuya. Concentrémonos en el trabajo que tenemos entre manos. Estabas bastante lejos. Doesn't help to dwell on past failures. It's more important to do your best with the things in front of you. Sí. Ah, she seems to be leaving. Let's keep up. Okay. They seem to be heading toward the monitoring room. Okay. Another graffiti. They're all different too. She really put some thought into this. Huh? Is this section of the record damaged? She went through the wall and disappeared. Dice, se teletransportó. Alteró los registros. ¿Se teletransportó? I don't think so. That's not the same as passing straight through a wall. Look. Hold on, I got it! It might be an effect from a curio. There was a pre-established folded space here, and the intruders found it and took advantage of it. No wonder she kept going through the curio collection index. This space is connected to the Stellaron room. Sí. Do you still remember it? That's where they put the Stellaron inside you. No lo recuerdo. Creo que lo recuerdo. Creo que lo recuerdo. Why would they leave you here if their objective was the Stellaron? With her capabilities, all she would have needed to do was make another beacon. She would have been able to escape with the Stellaron, no problem. Ese no era el objetivo. Cargando algo, ¿ok? Huh? There's no graffiti here. Oh, we're doomed! The trail has gone cold. Okay. Ugh, so strange. Did she really leave just like that? She came all this way and didn't take anything with her, nor leave anything behind. Oh, they did leave you behind. Sorry, that sounded better in my head. It must have been a terrible feeling waking up in a place that was completely unfamiliar to you. No pasa nada. No es para tanto. Parece como si te hubiera pasado a ti también. No es para tanto. I can't help but feel there's more that they're after. I really hope I can find something that's useful to you. Otherwise, I'll feel bad for having you do so much work for nothing. The more I talk about it, the worse I feel. I should probably find something that I can do. There's a rating pistol here. I wonder what my rating would be. Whoa, look here! There's a strange access log in the rating pistol's compartment. It looks like the log time occurred during the Legion's invasion. The researchers would have already been evacuated by then. Sí. Could it have been her? Posiblemente. Ella quería ver el arma. In which case, she didn't leave immediately. She implanted the Stellaron inside you, and then fiddled around with the rating pistol for a while. Sí. Could it be that... I just realized something. We need to go to the curio collection room on the other side. De acuerdo. Ahora que lo pienso. Pistola. Número de objeto raro. Pistola de evaluación. El ojo cerrado de esta extraña pistolita se abre de repente mientras gira por un momento y te mira con Alicia. ¿110 puntos? No. 110 puntos. Informa la pistola evaluadora sobre Silverwolf. La voz suena extraña y robótica. No entiendes bien la lógica subyacente de esta puntuación. Pero 110. Vanis.
Al otro lado, ¿eh? Just as I thought. She was here. Ok. Ahí está. Oh, qué lindo este. Qué lindo este. I just remembered that Madame Herta has a game cartridge named Punk Lord Mentality in her collection. Sí. Y ya vino por eso. ¿Un cartucho de videojuegos? Punk Lord. Creo que lo he visto en el universo simulado. ¿Cartucho de videojuegos? Creo que lo he visto en el universo simulado. You remember it, right? It's actually on the list of missing curios. Sí. I wasn't able to put the two together before. If the hacker has a personal objective other than the Stellaron Hunter's mission, I got it. I got it now! The Stellaron Hunter's operation was just a cover for her. ¿En realidad iba detrás del objeto raro? Parece que lo entendiste al revés. Look, in the end, they didn't take the Stellaron. She was so interested in the Curio Collection Index that she stayed in the space station even after her mission was complete. This was what she was truly after. She knew we would be looking for the Stellaron Hunters and used it as her cover. Very smart. To be expected of someone from Punk Lord. Hold on, though. Something doesn't add up. The curios are Madame Herta's most prized possessions. All the visit requests are sent to her office from the computer in the main control room. No se lo hackearon. Some researchers tried to gain access to the curios for research purposes once, but they didn't get proper authorization. She caught them all red-handed. Esto me da mala espina. Es posible que la sala de control principal también haya sido hackeada. Pero ella tiene más valor que los investigadores. Pues, ¿también haya sido hackeada? You got me there. But with the skills of this hacker, I do think it's possible. We should go and check the main control room. Okay. Es... ¿Dónde? Acá. Y allá es el director al otro lado. Tengo 0. Véngase. Mierda. Ya 0 de técnica. Hola. Wait, don't move. I get chills just looking at the space station monitors now. Let me investigate first. Just perfect. Not only did she shut off all the access logs, she shut off all the terminal transmissions too. I thought it was the Legion that did this. Tenemos que reiniciar. Nadie se había dado cuenta hasta ahora. Oh, this wouldn't have been a high priority issue. The space station's to-do list is ridiculously long at this point. I am curious though. She paused the terminal transmissions, but didn't touch the local data at all. I really don't get her. As a Stellaron hunter, she leaves the Stellaron behind. As a hacker, she doesn't delete the local log. There's an external port here. I'm gonna plug in and take a look. No me da mala pena. Puede que sea una trampa. Puede que sea una trampa. Relax, friend. I've done this a million times. Look at this agreement. Dice, como temías, un destello de luz brilla y aparecen varios enemigos. Yep. Aquí vamos. Ok. Ahora sí hay fuego, ¿ah? Bastardillo. Time for a buzz. No importa. Let's go. Eléctrico, ¿ah? At this speed, too slow. Nos vemos. Disfruta tú. Time to twirl. This is our chance. ¿Cuántos
Box. ¿Qué montón de errores tiene este bicho ya? Error tipo 3. Error tipo 2. Reducción de defensa. Código de éter. Dios santísima. Solo hice 2 ataques y este bicho tiene un montón de daño. ¡Ah! Ella es genial. Ella es genial. Uf. Time to twirl! Oh, poor you. Oh, pobre de ti. Qué loquera. La universidad de ese año se va a morir. More enemies. Time for a buzz. Time to twirl! Uf. This is our chance. Take this! Rayos. Tuanes See? Silverwolf. I was right. There was something fishy about the local data she left behind. Después de todo, había algo extraño. Después de todo, había algo extraño. Después de todo, había algo extraño. Now we can browse through the Curio access logs. Huh? That can't be right. This Curio doesn't seem to have ever left the space station. Tampoco se llevó el objeto raro. ¿Tampoco se llevó el objeto raro? From the way things look, yes. The records show that this Curio was last sent to Madame Herta's office, and then it disappeared? I'm seriously confused. What did she come here for? She wouldn't have put the graffiti up just to mess with us, would she? Tal vez. No, if I start thinking like that, I may as well give up now. Huh. I have to fully investigate every lead, or I'll really be out of a job. Dice vector de vacío. Graffiti desbloqueado. El rocío de lluvia de la ciudad arcoíris es una decoración que no se puede tocar. Las imágenes se rompen y salpican al caer al suelo. Como esas historias legendarias que están fuera de alcance y terminan cayendo. Sí, ese era el significado original de este graffiti. Tal vez ahora presenten algunas derivaciones sutiles, pero eso es importante. Pero eso no es importante. Graffiti desbloqueado. Erotema. Un signo de interrogación puede ser un enigma, una emoción inexplicable, un objeto interactivo o una tarea que se puede cumplir. ¿Ves? Los signos de interrogación son encantadores. Palabras silenciosas. El misterio del lenguaje no se resuelve con las matemáticas. Incluso unos cuantos puntos encierran un sinfín de secretos. Como este, por ejemplo, que debería representar el silencio. Como este, por ejemplo, que debería representar el silencio, pero que también invita a la conversación. Dice, haz clic aquí para ver los grafitis desbloqueados. Dice, juego Casa Estrellas modo de historia. Durante el evento Juego de Casa Estrellas, completa la misión de acompañante Mentalidad de Punglord en modo historia y podrás obtener grafitis y activar las marcas de graffiti. Haz clic en la marca de graffiti para realizar el análisis del cono de luz. Completa el análisis para obtener el cono de luz antes que comience la misión de tutorial. Haz clic aquí para comenzar a pintar grafitis. Puedes usar los grafitis para pintar. Ok.
recoge todos los grafitis para obtener el cono de luz del evento. Haz clic aquí para seleccionar el graffiti erotema. Progreso de análisis. Haz clic aquí para volver. Haz clic aquí para ver el desafío de la máquina recreativa. Durante el evento Juego Cazaestrellas, completa el desafío de la máquina recreativa para obtener siempre sonriente y canjearlo por materiales de superposición y otras recompensas en la tienda del evento. ¿Ok? Sigue las señales para encontrar grafitis ocultos. Interactúa con ellos para obtener las recompensas correspondientes. Sigue las señales para encontrar objetivos a los que puedas tomarle una foto e interactúa con ellos para obtener las recompensas correspondientes. Durante el evento Juego Cazaestrellas, completa sector cerrado en los niveles de dificultad designados para obtener recompensas adicionales. Ok. El acceso. Ok. Por aquí. Modo historia para ver si se abrió. Bien. Ir a la misión. Mentalidad de Punk Lord. Ok. Continuamos con la misión de... Continuamos con la misión. Ve a la oficina de Herta. Ok. Vemos. That's not gonna happen. Wow. ¿Qué sucede aquí, amiga mía? Preciosa. I'll say it again. I don't care what Runmei said to you, but there's no chance we're shutting down this simulated universe. Huh. Herta, I've made my decision. Question. What have we invested into this project? Hundreds of system hours, the resources of an entire planet, and the most advanced technology in the entire universe. And what have we gotten in return? Unknowns, confusion, and a series of errors. Huh. In the beginning, we defined the simulated universe as a miniature world that could be used to discover the traces of the eons. But now, it's become something far removed from its original purpose. The simulated universe is bound to make errors. You said that yourself, and that's exactly what we're experiencing. Why is that a problem all of a sudden? I adore the vast amount of knowledge, but I cannot accept that the simulated universe remains simply a pending contract waiting to be attended to. Herta, think about it. How many surprises has this project given you? And how many disappointments has it given? The simulated universe never disappointed me. You are what disappoints me, Scroolum. Huh. Do you really think of yourself as someone so exceptionally amazing? Right now, you're more like someone from the Nitwit Society. Herta, I don't mean to question you, nor do I want to deny the hard work you've put forth for the simulated universe. I just want to give more room for knowledge and inspiration to grow freely. That's enough. Leave if you don't want to be part of this. Go tell the other two yourself. Oh, and take your tech with you. I don't need it. I can go find Adrian Taylor, or the red-nosed old man from Epsilon, or even the Intelligentsia Guild. At least they won't quit halfway. Ugh. Huh. Scroolum, we've known each other for a long time. This is the first time I feel that
You're nothing but a piece of ice-cold metal. Huh. Huh. Ah. My apologies, madam. Dice, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Nunca esperé ver una expresión así en su cara. This all started with me. I was the one that brought up the request to end our academic collaboration. Don't get me wrong, I have nothing against Herta or the project. The simulated universe is a great experiment, and Herta is a true genius. However, we have our differences when it comes down to our long-term vision for the future. These differences will often manifest into bias, and bias will get in the way of the formulation of knowledge. Huh. Deep down, I want to continue to believe in Herta. The question is whether one should end a collaboration that no longer holds true to its original intent. From an objective standpoint, I should end it immediately. Are you worried about her mental state? Un poco. Me preocupa más el estado mental de los investigadores. Un poco. Judging by the result, I have failed to choose the most suitable time to raise this matter. The emotions of organic life are like tides. It is my fault for not noticing the trajectory of the moon. Let Herta be alone for a while, so she can calm her emotions. It'll be beneficial for our negotiations later as well. Sí, y ahora hablas mucho más, hablas mucho mejor que Vargo. As for the simulated universe, if that's the reason you're here, maybe I can help in answering your questions. Explicarle qué ha pasado. Search. Bonfire in the depths of the woods. A lone stone sword points to the stars. Punk Lord mentality. That is no ordinary curio, my friend. Huh. That is a love letter a Galaxy Ranger has written for the universe. Young madam, how much do you know about Punk Lord? He oído hablar de él, no mucho. Nadie conoce Punk Lord tan bien como yo. No mucho, he oído hablar de él. It is a planet made of data and symbols. The edges of reality and illusion are blurred in Punk Lord, as are its days and nights. An ether cartridge is a chip that Punk Lordian hackers use to edit reality. The ways through which a hacker perceives and modifies the world are recorded on the chip. Tal vez haya uno en el cartucho. It's a recording of the hacker's life and proof of their existence. The one on the space station belonged to someone truly legendary. He became a Galaxy Ranger by accident and spent many long years traveling among the stars. He encountered countless fascinating individuals and saw wonders witnessed by few. Many of the records and details recorded therein are beyond the knowledge of even the IPC and the Intelligentsia Guild. That is why it became part of the masses of calculation data for the simulated universe. Yes. No need to worry, my friend. The cartridge has never left the space station. It's, as I said, it is a very important reference for the simulated universe. That is why its data has been extracted and added to the calculations of the universe model. Okay. Herta was probably impulsive and added the cartridge into the simulation without telling anyone, resulting in the item being listed as lost. Ok. Entonces ha sido una falsa alarma. Todavía estoy un poco preocupada. Esa persona puede haber entrado en la oficina. I understand your concern. If the individual in question did indeed try to hack into Herta's office, then the simulated universe is undoubtedly her next target. As such, please allow me to offer my limited abilities to assist you with your investigation, madam. As you already know, the simulated universe will be shut down temporarily. It will remain shut until Herta and I come to a clear conclusion. Yes, this is the last chance to investigate the cartridge data. By way of apology for shutting down the simulated universe,
I will use my abilities in the universe to provide you with what assistance I can. This is my recommendation. Please take your time to consider it. Ok. Entrar al universo simulado con la ayuda de Petroleum. ¿Qué opinas tú, Leonard? Did you hear that? I was so scared I couldn't utter a single word. The simulated universe? Shut down? That's Madame Herta's biggest project. I can't imagine how mad she'd be if it fell through. Okay. Wait, this isn't my fault, is it? If I'd been able to stop the enemy's invasion, would Mr. Skrullum be less pessimistic? Dice, no fue culpa tuya. Todos somos responsables. Concentrémonos en lo que tenemos delante. You're right. This is terrible. Okay. I feel like I'm incapable of doing anything. Still, beating myself up all the time won't help either. We're here for the cartridge. At the very least, we must try and see this thing through. Having heard what Mr. Skrullum said, you're entering the simulated universe to continue the investigation, aren't you? Sí. I'm afraid I won't be able to accompany you. I'll be helping Mr. Skrullum monitor the system's internal data flow from the office. Okay. I'm so nervous. This is the first time I've been involved in something so big. Anyway, I'll be cheering for you. Ok. Para entrar al universo simulado. Well, madam, are you ready? Tengo algo que preguntar. Please, ask away. I welcome all forms of curiosity and the pursuit of knowledge. ¿De verdad estás apagando el universo simulado? Yes. There are other concerns besides those I've mentioned. I believe that the miracles inside the simulated universe have the right to grow and develop organically. The will of others shouldn't be imposed upon it, just like in the actual universe. The more Herta tries, the further she moves away from the universe that she had hoped for. Conclusion. The endless iterations of the simulated universe are wearing down her talents, day by day. I hope to free my dear friend from it. Nevertheless, I must also clarify that this is my opinion alone. You should form your own judgment on Herta, young madam. ¿Quiénes son esos vigilantes de la galaxia de los que hablas? They are a group that carries a balance scale with them at all times. They believe all the justice in the universe needs to be achieved through individual deeds. Huh. Entonces, ¿qué significa la carta de amor dirigida al universo? That was the most suitable way of describing the Galaxy Rangers in my interpretation. They are directed by the path of the hunt and are always accompanied by song and the sound of horns. They pursue justice for the individuals and groups they encounter along the way and shower them with splendid wines and poems. However, all stories come to an end, just as they disappeared from the spotlight long ago. Cuéntame más sobre esos hackers de Punglord. There is a group of life forms there that know nothing of fatigue. They are attempting to touch upon the umbilical cord of the truth. They are compiling the languages, thoughts, and even emotions of the entire planet into symbols that even inorganic life forms can understand. You see, in the vast sea of data, life exists only in one form, a line of code. Whether it's a butterfly, a whale, or even you, the length of that line of code dictates the boundaries of what the entity entails. Pues en efecto soy una mariposa, pues en efecto soy una ballena, así que en realidad soy datos. Maybe the emotions of organic life forms are an expression of data, don't you think? Esas eran todas mis preguntas. Entonces vamos. Very well. Get going we shall.
I will be sending you into the simulated universe using an alternative method. It might feel a little different than usual. This will help us quickly locate the cartridge in the vast sea of data. We'll start with this data link. Now, please prepare yourself for a deep dive with your consciousness. Okay. Espérese. Espérese. ¿Qué nivel están mis personajes? 63, 4, 5, 66, 67, 68. 4, 5, 66, 67, 68. Sí, es 4, 5, 6, 7, 8. Sí, son solo 5 niveles, ok. Estamos bien. Well, madam. Y vamos. Very well. I will be sending... This will help us quick... Ok, vamos. Físico, físico, físico. Hielo, hielo, eléctrico. Ok, cuántico. Ok. Cyberwolf prueba. No puedo poner, tengo que usar la de prueba, ¿eh? Okay. Vamos a usar todos los artefactos de Silverwolf por mientras, que no puedo usar mi Silverwolf. Ok. ¿No? Sí, yo sé, pero es que no puedo usar a mi Silverwolf por mientras. Un momento. Por cierto, ¿cuál es el torso que está usando? Ah, ya, incluso que esta pared que aparece en las de abajo. Okay. Torso. Okay. Ya que ahorita no puedo utilizarlas, pues voy a utilizar a... Listo. Ok, aquí vamos. Listo, vámonos. Aquí vamos. Ahora encontrar ese cartucho. Sientes un estremecimiento, una gran gravidez que te hace perder el control de tus miembros. Y traes una ráfaga de símbolos y códigos. Young madam, are you all right? Estoy bien. Estoy bien. You are now inside the data link of the ether cartridge. Okay. Look around and tell me what you discover. Esa hacker está justo delante mío. Esa hacker está justo delante mío. Hacker?
Oh, conclusion. That is a holographic record that the simulated universe has created. In here, regardless of how large or small, all variables are saved, including outsider traces. Okay. You were right. The enemy's invasion has spread to the deepest parts of the simulated universe. They were only a hair away from the Ether cartridge's data link. What we are seeing are the projections of what happened in those moments. Young madam, please stay still. Allow me to see what I can do with this record. Hey, you. Why are you staring at me? ¿Puedes hablar? Es una persona de verdad. ¿Qué has hecho? ¿Puedes hablar? I initiated the simulation flow. This is just a record of the past. She's not actually talking to you. Please listen and don't interrupt her. We may be able to find out more of what we need to know. First off, I'm not obsessed with it. On Punklord, the stories of the cartridge are no different from textbooks. I'm not interested in something that everybody already knows about. Secondly, it's not some kind of video game cartridge. It's an ether cartridge. It's the second pair of eyes, second brain, and second heart of the hacker. Okay. Do you understand what that actually means? With that cartridge, if a guy went to a movie premiere and bought some mixed popcorn, you'd be able to know the flavor of the fourth kernel he picked out of the bucket. It's truly amazing. Lastly, I'm gonna say it again. I am not obsessed with it. The reason I'm still rambling about it is to make sure that you know how amazing it really is. Do you get it now, Kafka? Alright, let's get going. We have to move quickly. This place is different from the rest of the space station. We're on Genius Society turf. It is safe to assume that two people entered the simulated universe, her and her companion. Interesting. Let's see what happened next. Okay. You are now taking the point of view of the companion. She will react to your behavior now. Okay. Ok, me parece bien. Listo. You took the bait just like that. Time for a buzz. Listo. Time to twirl! Bien. Time to twirl! Bien. Fights are like gambling. You have to choose when to stay calm. Ugh, this hand sucks. Wow. Better late Perfecto. than never. Hora de morir. Time for the payout. Hora de morir. Listo. Can you let me have some fun this time? Time for a buzz. Let's go. Resistencia. Take this! Time to twirl! Oh, boy. Listo. Wait for the tiles before you start counting. Tome. More enemies. Nos vemos. Okay. Fork in the road, huh? I got this. Wanna pick one first? Give your beloved instincts a try. Dice, ¿me estás pidiendo que elija? Habla demasiado. Sigue siendo simplemente una grabación. ¿Me estás pidiendo que elija? Technically, she is asking her companion to choose. The record will continue forward, even if you don't take any action. Wrong choice. The correct answer is the path on the right. Supongo que sí. Ok. Ok. Not what we're looking for. It's a bait signal. Ugh,
Why would Herta put something like this inside the simulated universe? Doesn't she find it annoying when she has to find something herself? Never mind, I miscalculated. Let's try another sector. Parece que las cosas no van bien. She's actually on the correct path. She just needs to continue a little further. I trust that she too will realize this soon. Pero que no. ¿Por qué estás tan segura? Parece que la conoces muy bien. ¿Por qué está tan segura? What has happened is destined to happen again. That was my conclusion after having met her. Stellaron Hunter, Silver Wolf. We fought against one another before. Herta was there as well. She may have mentioned it to you. Recuerdo que ella ganó. In Herta's words, there was no loser in that fight. It was more like a test than a duel. She would attack, and I would defend. Neither of us gave it our all. She wasn't able to break through my defenses, and I wasn't able to stop her from leaving. I never thought our next meeting would take place under these circumstances. I believe the continuation of our last encounter will soon arrive. What the? This was the right way all along. Ugh, Herta's got some psychological tactics going on. Seems like we can now continue forward. Okay. Okay. Vaya. Oh, Okay. back to the space station again. A riddle? Where's the skip button? ¿Listo? Estoy recolectando todos mis puntos de técnica. Estoy recuperando todos mis puntos de técnica también. You took the bait just like that. Time for a buzz. Bien. Take this! Time to twirl! No. Time to twirl! Don't need this style. No. Bien. One. Toma. Oof. You took the bait just like that. This is our chance. Okay. Time to twirl! Wait for the tiles before you start counting. Oh! Listo. Better late than never. Perfecto. Time for the payout. Time to twirl! Bien. Huh. More enemies. Listo. No problema. Se murió. Time to twirl! Bien. That's a set. Fuera. ¿Vieron este camino? Ok. Finally, almost there. There's even a miniature Herta over here. Feeling lucky. Ok. Listo. Ok. Eesh. A little narcissistic, isn't she? The whole space station is filled with her face.
portraits, statues, even projections of herself. I was planning on adding a mustache for her, but the spray didn't work. The entire space station feels like it's made of paper, but her portrait is near indestructible. She's talking about that portrait in the elevator room, no? Herta commissioned me to design an encryption tool for her. Seems she ended up using it on her portrait. Disculpe, estaba tomando algo. Dice que ya casi ha llegado a su destino. That's correct. The ether cartridge data is in the next room. Our pursuit is coming to an end. Tiene un extraño presentimiento al respecto. Yes, that incongruous feeling has persisted throughout this long pursuit. She came for the Stellaron, but showed a strong interest in the curios. And just as we found out about the existence of the ether cartridge, she just so happened to show up in the simulated universe. I must admit, this feels less like a chase and more like a chance encounter. I recall a story about Punk Lord. It is said that graffiti is a special kind of symbol there. Hackers see reality as a magnificent game, an attempt to finish the stage we know as life. Disculpen, se me presentó algo, eso es todo. Ok, ahí está el texto. Whether it be for competition or for joy, they leave a trail in the places they visit. One symbol after another link up to become a long, long journey that writes the game of life. And would this ongoing affair not be part of such an endeavor? Perhaps this is all nothing more than a game she's decided to play with us. In which case, let us accompany her till the end. ¡Qué bueno! Okay. Ok. Bueno, fallé completamente. Might be trickier to crack. Ok. Time for a buzz. Listo. At this speed, too Bueno, slow. debe haber hecho esto primero, pero no importa. Let's go. Rules are made to be broken. Las reglas se hicieron para romperse. Let's make it quick. Do you know who I am? Ever see Listo, a para diamond congelarlo. this big? ¿Cómo fallé ese ataque? Qué demencia. Time to twirl! This is our chance. Batter up. You must be honored to meet me. ¿Listo? Fights are like gambling. You have to choose. Oh, that's a set. Time for the payout. ¿Listo? Time to twirl. Bien. Can you let me have some fun this time? No le puso ninguna porque ya tiene. Me doy cuenta de eso. Tengo físico, cuántico y hielo. No va a poner ninguna otra. Y ya la tiene. No va a poner otra debilidad. Eso fue tonto de mi parte.
Pero sí le bajó la resistencia, así que funcionó de todas formas. Le bajó 10%. Better late than never. Bien. Segundo. Tercero. Sufre. Please, 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 please. Looks like victory! Vivo por un poco. Vivo por un pelo. Nos vemos. Let's go. More enemies. Okay. Bye bye. Okay. Look, we found it. The ether cartridge is here, and it's perfectly intact. Okay. Pero no va bien. There is an unwelcome third party here with us. Okay. If what we are seeing constitutes past images of Silver Wolf, then for her to have made it this far would have entailed the disappearance of the cartridge. Sí. We can only... I believe that she was indeed able to hack into Herta's office, but she didn't stay there for very long. After all, even the best hacker wouldn't be able to find a specified target in the vast ocean of the simulated universe's data. Unless she had someone to guide her there. Wait, what? Como esperaba. You want to explain it to her first? I can see the confusion in her eyes. The final results are on the display table, young madam. Take a closer look if you wish. We have plenty of time left. I will answer any questions that you may have. Dice, así que ella es en realidad... Así que ella es en realidad... You've guessed correctly. Sí. The person that stands before you is tonight's starring role. She left herself a back door in the office, performed a proxy hack the moment you entered the simulated universe, and found a way to continue alongside us. Para encontrarlo. I must say, she really is a masterful actor. Misdirection is always the most effective method. Entonces el graffiti era un señuelo. The graffiti is like a two-way data tunnel. You can use it to retrace the trail she leaves behind, and she can monitor your progress by seeing which pieces of graffiti have disappeared. Entonces la verdadera Silver Wolf conectándose. Eso no es una grabación, es la verdadera conectándose. I fear she may well have had the whole thing planned out before hacking the space station. The graffiti and the back door were all in aid of honing in on just the right moment. Lo que sabe, lo sabe todo desde el inicio. I'm sorry. Herta forbade me from disclosing any information beforehand. Okay. She made clear that knowledge would not be paramount to this operation, but rather the lack of it. Okay. However, the way I see it, the most important elements were dedication and sincerity. Sí. The actions of Mr. Leonard drew the target right in. No tengo más preguntas. Well then, were you satisfied with this simulated universe journey? Miss Silver Wolf? Huh. You knew it all along, didn't you? I knew it would be hard to fool you. All that talk you were spouting along the way was meant for me, wasn't it? Sí. It is a joy and an honor to have the opportunity to face off against you once again. Herta said that this cartridge would be able to lure in the biggest fishes in the universe. She was right. So, the business about shutting down the universe and the argument with Herta was all just an act? You did all that to lure me in? That is up to you to interpret. Herta and I have always been frank with one another. Sharp conversations of that nature happen on a regular basis. It wouldn't be fitting to call it an act. Miss Silver Wolf is truly a talented hacker. Not only did she calculate everything ahead of time, she has numerous variables and aces still to play.
News of my sudden visit to the space station was probably the only uncontrollable variable in her plan. And with my arrival came the nightmare of shutting down the simulated universe. That would have ruined her plans and all her preparations. Por eso tuvo que arriesgarse. Por eso tuvo que aprovechar la oportunidad antes de que se le escapara. You now know everything about this encounter. Everything? No, no. You're wrong about the most important part. You think I came here out of desperation, but I've been bursting with excitement this whole time. Do you know how happy I was when you showed up, Screwlum? I haven't had the thrill of a formidable opponent in such a long time. The Legion is nothing but a bunch of cavemen, and the IPC were a disappointment. Only the Society has the talent to provide me with a fun challenge. Reality is nothing but a game. But what's the point of a game if it can't make you happy? An invitation letter and a challenge letter were sent to me from 2 geniuses. How could I not accept them? Would you have turned them down? You're confident you'll be able to get out of this in one piece. That's right. And I'm bringing this with me. El cartucho. Cartucho de éter. ¿Cuándo? Oh, a copy. You completed it while we were talking just now. Sí. Why else would I entertain so much small talk? You're not the only one stalling for time. I'm guessing that Herta is hiding in a corner somewhere, trying to pull off a reverse hack from where I hacked in. You, on the other hand, are responsible for taking me head-on, just as you did last time. And I'm looking forward to it. How do you plan on stopping me this time? Are you going to turn the simulated universe into a black box? Or are you going to work with the IPC and put together a cross-galactic encirclement? Screwlum, will I be able to see your true strength this time? The long-awaited result will finally be determined. There will only be one victor today. Please, let me have some fun this time, okay? My apologies, Miss Silverwolf, but none of what you are hoping for will be happening today. You may leave now. Huh? Leave? But why? Aren't you trying to catch me? Don't you want to cuff me and exile me on some distant planet? Your creativity has proven interesting. However, I have nothing to do with your quarrel with the space station. Ergo, I won't stop you. I'm gonna leave with this cartridge, then. That's just a duplicate. Correction, not only is the one in your possession a duplicate, but so is the one here. The real curio was transferred elsewhere at the very beginning. Conclusion, you may share that data freely. What if I attack the space station again? It would have nothing to do with me. But I must warn you, it is likely that someone would step forward to stop you. Then what if I were to destroy the simulated universe right now? I'm sorry, but that simply isn't possible. Ether editing isn't capable of destroying an entire universe. What is the point of this, then? You guys went out of your way to put together this trap, but don't plan on doing anything at all? That's right. This way, the game that you so carefully orchestrated is now pointless, is it not? There's no point in a game if it's no longer fun. Silver Wolf, I know what you're after. The IPC's shackles won't be able to hold you, and jail is but another game to you. Herta and I came to an understanding. We will no longer enable you and give you what you need. How boring. However, Herta felt that this would be too easy on you, and wanted to add something of her own. And that is why, in this very moment, she has reverse-hacked you and located all your interastral network accounts. A total of 76 accounts. A very impressive number. How would it be if the IPC were to freeze all of them? Including all of your game records. What? Hey, hold on a minute.
And she logged out. How hasty of her. Games are always fun in the eyes of a child, but to an adult, they are but one among many ways of solving a problem. It's about time we were on our way. Ok. Desafío completo. Qué bonito. Ok. Ok. Dice graffiti desbloqueado. Explosión de mapas de bits. Si no logras imaginar cómo un hacker podría causar tantos problemas, piensa en ellos como si hicieran explosiones en el ciberespacio. A los implicados les debe encantar esa metáfora. Marca de hackeo. Cada intrusión puede considerarse una obra maestra en la carrera de hacker, y dejar su imagen es sin duda su mejor firma. Nivel 1. Cuenta creada. Que empiece el juego, a disfrutar de la aventura. Habla con Herta. ¿Ok? Vengo en un momento turístico. Perfecto, aquí vamos. A hablar con Herta. A flawless victory! Hope you got a glimpse of Herta's awesomeness, kiddo. Fue todo parte de tu plan, tal y como esperaba de la señora Herta. Make sure you never forget about it.
I couldn't care less about what happened with the space station, but I will surely repay the favor tenfold to anyone who dares to taunt me. I already notified someone at the IPC to freeze all her accounts. She's probably crying in front of her computer right now. Me encantan estas chicas. Erta, Silverwolf, Inshue. Thank you, young madam. Your and Mr. Leonard's contributions were a necessity to our victory. Do you have any other questions regarding this incident? Pero que se ocupen tantas personas para tener a Silverwolf aún así. ¿Qué buscaba realmente Silverwolf? Her ultimate goal was always the ether cartridge, but she developed an alternative objective in challenging Herta and me in the process. Ah, ya veo. All those complicated puzzles and unnecessary ploys. Nothing more than games, I'll wager. ¿Invadirán de nuevo la estación espacial? If you are referring to the back doors Silver Wolf left behind, we have cleared out all of them, except for the one in the office. Don't worry. The space station is not as fragile as you think. Whether it's cosmic warfare or the incident that just took place, they're all within Herta's grand plan. Quiero preguntar sobre otra cosa. Please, ask away. ¿Vas a cerrar el universo simulado igualmente? Certainly not. Although Madam Herta and I have our differences in terms of research direction, the simulated universe is our shared pursuit, and nothing will change that. On the contrary, I plan on staying here for a while to see up close what kind of surprises the new branch of the universe has in store for me. ¿Cuál es el significado verdadero de la existencia del universo simulado? A medium rare kettle steak, salt-baked Kalia lemongrass, Herman compound milk, and a portion of fried rice prepared by a certain young man on the station. All I need is energy. The form that energy comes in is the same as it is for you. I would never forsake the delights of the culinary world in the interests of efficiency. Now, it is possible that my joints may need a little lubricant every now and again. ¿Qué piensas cenar? Fue lo que le pregunté por equivocación. Pero, ¿cuál es el significado del verdadero de la existencia del universo simulado? There is no one answer to that question, my friend. It holds a different meaning for everyone. To sentimental, organic life forms, it could be the first falling leaf in the change of seasons, or the marks carved onto someone through the passage of time. To the swarm that follows its instincts, it might be the sight of fresh meat in their compound eyes and the restless thirst for sustenance. And for me, perhaps the image of symbols woven together, still able to move the heart. Something great that you call emotions. Of course, I've also heard that the answer is nothing more than a 2-digit number. 42. Quiero preguntar sobre otra cosa. No tengo más preguntas. Well, young madam, our destination may differ, but there are still countless opportunities for our paths to cross. Okay. The pursuit of knowledge will always be the best driving force for trailblazing. Natalia, habla con Leonard, ¿ok? Leonard, sí, Leonard. So, the reason Madame Herta wanted me to continue the investigation was to lure her out of hiding? That never crossed my mind! Did she know about the traps the hacker left in the space station from the very beginning? Posiblemente. Eras la persona más adecuada. Eras el señuelo ideal. She said I did a good job! Can you believe it? I've just been acknowledged by Madame Herta! This is something I'll remember for the rest of my life. Qué bueno. I don't have to worry about being fired anymore!
This chapter has come to a conclusion. Come, let us close the final back door. Okay. Ah, bueno, esto es de... Esto. Vamos. Ok. Listo. Dices, miras cómo la imagen de la pared se disuelve y desaparece lentamente. Y acaba todo. It's gone. It's all gone. They seriously left nothing behind. They went too far this time. Too far. All right. Stop with the tantrum. You're not a kid anymore. Qué linda imagen. Por Dios, qué linda imagen. I am not throwing a tantrum. Anyway, what are you gonna do now, huh? Hack an IPC branch nearby and get your accounts back? If it were just 1 or 2 accounts, sure. I kind of overdid it this time. I lost basically everything. A branch office probably won't be enough. I'm gonna have to make a trip to Pierpoint. What, you're going alone? That's the IPC's headquarters. Qué linda imagen. Yep, just me. Why? Do you want to come with? I probably won't be able to. I'm in Elio's next script. Did you forget? Oh, right. That story doesn't sound like it fits me. You guys have fun. I hope you have a good time in Pierpoint as well. Don't worry. I've already got an idea. You see that Cloud Diner just 2 kilometers from here? A few temps from the Building Material Logistics Department just stepped in. I'm gonna go and become their friend. Getting a move on already? I would have thought you'd at least want to spend some time with that cartridge you were obsessing about. I told you. I'm not obsessed with it. Besides, there's fun to be had along the way. Comienza a correr a través de las luces de neón refulgentes, de la misma manera en que ya había dejado su mundo aquella noche, corriendo deprisa rumbo a las estrellas. La luz de las estrellas alarga su sombra, iluminando la historia de Punglord. Aquellos que escriben las crónicas de las leyendas dejan sus memorias grabadas en las estrellas. El primer jugador de juegos de rol sentenció: la esencia de los juegos es el desarrollo. El estoico jugador de estrategias y tácticas sentenció: la esencia de los juegos son los triunfos. El rebelde jugador de juegos colaborativos sentenció: la esencia de los juegos son los emparejamientos. El adorable jugador de novelas visuales sentenció: la esencia de los juegos es la memoria. Y ahora una joven jugadora y aventurera de la galaxia sentenció: A game is a game, and that's all there is to it. Mentalidad de Punglord. Silverwolf está de visita en el expreso. Puede que te la encuentres. Leonard, echaste a perder un momento que estaba leyendo. Hey, tengo que hablar contigo. Aún estás en la estación espacial, ¿no? Sí. Sí, ¿qué pasa?
Ya ha pasado un tiempo desde ese incidente, pero sigue siendo muy preocupante lo de la seguridad. No ha pasado mucho tiempo, pasaron como un minuto. Ahora detalles cara a cara. Que no se te olvide, por favor pasa por aquí. Ah, bueno. Silverwolf está de visita en el expreso. Puede que te encuentres con Silverwolf cuando regreses al tren. Y tenemos nivel 999. Has alcanzado el nivel máximo, pero el juego aún no ha terminado. Continúa la aventura. No te preocupes por el exceso de experiencia. Misión eterna. El final de un nivel siempre es el principio de otro. Cuando hayas superado las etapas de principiante, puedes pasar a un escenario más avanzado. Cono de luz. Antes de que comience la misión del tutorial. Y obtenemos 300 de estos. Siempre sonriente. Las calles de Punlo. Una sonrisa digitalizada que sirve para comprar artículos en el mercado gris de la internet profunda. Las calles de Punglord están llenas de grafitis. Y esta sencilla cara sonriente es una de las firmas favoritas de los internautas. Un día, cuando el hacker conocido como Zero provocó una parálisis global en la red, esta sonrisa de libertad se podía ver por todas partes en la ciudad arcoíris. Comienza a hacer grafitis. Cambia entre cambiador de grafitis para pintar imágenes interesantes. Utiliza deshacer y borrar todo para hacerlo más fácil. Okay. Cuando haya más de 8 grafitis en el dominio, el primer graffiti será reemplazado. O sea, máximo 8. Entonces, cuando abandones el dominio actual, los grafitis desaparecerán. Abre la cámara o cambia a modo graffiti para pintar. Pero por el momento debo ir a ver si ella está en el vagón. Quiero ir a hablar con ella. Silverwolf. Sí, está allá al fondo. Perfecto. Hola. Silverwolf. Hello. Hola. Parpadeas para asegurarte de que la persona que acabas de ver es Silverwolf. Se supone que no debe estar aquí. ¿Qué haces en el Express? Fingir no haberla visto. 7 de marzo, rápido, corre. Corre. ¿Qué haces en el Express? What do you mean, what am I doing? Everyone else is here. Can't I be too? Oh, por supuesto que sí. Relax. I'm just dropping by for a visit. I was hacking through the dark regions of the inner astral network a while ago and happened to see a signal from the Astral Express. So I thought I'd stop by to check it out. What you see in front of you is a hologram. Just as harmless as the whale holograms you see floating around the Express. Here, see for yourself. Estira su mano y te toca el estómago. La parte de su dedo que tocó tu ropa desapareció. Seeing is believing, right? If you're still not convinced, you can cut off the network connection on the Express, and I'll disappear into thin air. Until you turn it back on, of course. What is it? What you see in front of you is just
Ok. Sí. Ah. Qué bueno. Bueno, con eso hemos terminado esta historia. El evento puedo hacerlo en directos o fuera de cámara, en cualquiera de las dos opciones. En cualquier caso, nos vemos la próxima vez con más Honkai Star Rail. Me encanta ella, la adoro, es preciosísima. Qué demencia, me encanta ella. Me encanta Silverwolf. Terminamos la historia de ella. Y pues nos vemos la próxima vez con más Honkai Star Rail. Recuerden, mi Twitter, Twitch y Discord se encuentran en la descripción. Pongan me gusta, eso me ayuda bastante. Nos vemos. Bye bye. Ok, perfecto. Ok. Y vamos a ir aquí. Transmisión diaria, destruye un artefacto. Ok, esto lo hago cualquier cosa fuera de cámara. Vamos a ir a 30, ok. Vamos a terminar con... Ah, espérate. Y vamos a terminar con... Ah. Sí, vamos a terminar con Tales of Vesperia después. ¿Cuánto llevo? 2,7. Ok. Sí, voy a terminar con Tales of Vesperia. Ok. Pero eso creo que lo haré fuera de cámara. Nos vemos, amigos míos. Nos vemos. Descansen. Buenas noches. Bye bye.